Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 81. En particular, recientemente he importado tesoro de la prisión de Japón, por lo que los puntos allí habían aumentado. El promedio de 40.000 al mes había aumentado a 55.000, por lo que los efectos ya eran visibles. Había muchas personas que se enriquecen en Japón. Guyo, el hada en la prisión del Japón, estaba solo, por lo que trabajó duro. Los puntos se utilizaron para hacer un laberinto. Las paredes y los múltiples caminos que hacen mucho más fácil de ocultar el tesoro. Esto era obviamente diferente de G. Los duendes son todavía dominantes. Fue posible identificar el estado actual de las criaturas en la cisterna de un solo vistazo. El número de goblins estaba en los 6 dígitos y había una posibilidad 0,03% de una variante que se produce. Significaba solo 3 variantes habían nacido. Campeón duende, duendes de arco, etc. Esta estadística era bastante útiles. Una vez que el árbol de origen comenzó a trabajar correctamente, me quedé con ganas de verlo trabajar. Singularidad de los tigres de sable. Es desafortunado que los tigres de sable no tienen la posición dominante todavía. TSK. Hice clic en mi lengua. El número de duendes era significativamente más que los tigres de sable. Fue porque los costos y la cría de tasa en sí era diferente. El duende más bajo grado puede ser comprado para el blanco 25 PT. El sable tigres cuestan 5,200 PT. Los duendes podrían dar a luz a más de 10 a la vez, mientras que los tigres de sable se limitaron a media docena. En muchos sentidos, se vio obligado a tomar más tiempo. Hay que invertir 500.000 puntos más. Yo te daré permiso para usarlo. ¿De verdad? Me alegro. Guyo saltó de emoción. Guyo había estado ansioso, después me transfirió la mazmorra. Pero terminé dándole permiso para utilizar la mitad de 1.000.000 de puntos, por lo que varios pensamientos de cómo proceder pasado por la cabeza. Dije de pasada. En el futuro, se le otorgará más oportunidades. Guyo y cualquier hadas que se interpongan en el futuro. Puedo hacerlo bien. Guyo asintió rápidamente. Me decepcionó un poco con lo que yo y Guyo era más confiable en este momento. Por supuesto, me gustaría ver durante mucho tiempo en lugar de hacer un juicio instantáneo. Yi y Guyo eran tan diferentes entre sí que había ventajas y desventajas. Mis ojos brillaban. Haré crecer aún más mi poder. Yo era más fuerte que un demonio. Sin embargo, me faltaba energía en comparación con una facción. La situación ahora. Eché mi cabeza hacia atrás. Tenía que construir ese tanto como sea posible sin perder potencia. Por ahora, va sin problemas. Pero yo no sería capaz de hacer caso omiso por completo las facciones dentro de pocos años. Necesitaba mi propio ejército. Solo imaginarlo me hizo sentir vigorizado. Hubo un poco en mi mente. Los últimos 2 años. Había pocas que me podrían amenazar por el momento. Pero mi percepción cambió después de ellos. Llegaron a través de un agujero en el cielo. Un evento especial se ha disparado. Evento. Ángel Unt ha comenzado. 7 puertas dimensionales han sido creados para la Tierra. Ángeles van a aparecer por la puerta e instintivamente golpearán las mazmorras. El ataque de un ángel tiene la propiedad opuesta de una barrera mazmorra y puede neutralizar la mazmorra. Si la barrera se rompe, entonces la existencia de la mazmorra en sí será puesta en juego. Así que por favor tengan cuidado. Las recompensas del evento son lo siguiente. 1. El líder Ángel Ashmal, 5,000,000 PT. 3 Ángeles Virtuoso, 1,000,000 PT. 10 Ángeles Poderoso, 300,000 PT. 50 Ángeles Principales, 100,000 PT. 1850 Ángeles, 5,000 PT. Cazar más ángeles. Proteger a la mazmorra y el núcleo de la mazmorra de los ángeles. Si un ángel llega a el corazón de la mazmorra, entonces se declarará como Tierra Santa. Tierra Santa reducirá la fuerza de todos los demonios, mientras que las capacidades de los ángeles subirán. A continuación, les deseo a todos los jugadores de la buena suerte. Una ventana de mensaje largo surgió de repente. Al mismo tiempo, las grietas comenzaron a formarse en el cielo. Yo estaba profundamente nervioso. ¿Ángeles? Mi expresión estaba arrugada. Mis puños se cerraron herméticamente y mis labios se convirtieron en secos. Las grietas se forman en el cielo por encima de Corea. Fue uno de los 7 lugares de la Tierra seleccionados. Pero, era extraño. Estaba desconcertado por los ángeles. Además, no tenía sentido que una de las puertas aparecería en Corea. Se suponía que iba a comenzar después de 20 años. Los ángeles también habían aparecido en mi vida anterior. Sucedió cuando la guerra estaba en su apogeo.
Más de la mitad de la tierra fue devastada y había una veintena de demonios restantes. El más poderoso que había sido filtrada. Incluso tenían muchas criaturas por debajo de ellos. Una vez que la puerta dimensional apareció, los ángeles fueron vencidos muy fácilmente. Fue, literalmente, un evento de bonificación. En el año 30 los arcángeles y serafines habían destruido 2 duques, pero tardó bastante tiempo. Por encima de todo, la puerta dimensional nunca se abrió en Corea. Las cosas han cambiado. ¿Qué fue eso? El futuro. ¿Por qué? Yo, gracias a mí. Mi expresión seguía rígida, no podía relajarse. Solo habían pasado 2 años. Varias pequeñas acciones podrían tener un impacto en el futuro, pero que podrían haber influido en él. No había manera de comprender por qué el futuro había cambiado. Subí a la parte superior de la cisterna y miré hacia el cielo. Después de un rato, la puerta adornada con joyas para que se vea como la puerta celestial se abrieron y se acercaron los ángeles derramando. La puerta se abrió y aparecieron ángeles celestes. El número era suficiente para afectar el espíritu. Las alas de color blanco puro y brillante anillo de luz por encima de la cabeza simbolizan la presencia de un ángel. Los ángeles en el cielo miraron a su alrededor. Estaban un poco confundidos y no podía moverse con facilidad. Parecía como si no hubieran esperado que a medida que comenzaron a buscar cuidadosamente por todo el lugar. La puerta celeste detrás de los ángeles desapareció sin dejar rastro. ¿Qué? ¿Los ángeles? La gente en su camino al trabajo o la conducción de automóviles estaban mirando a los ángeles en el cielo. Se despedían una luz intensa cuando aparece lo que era natural para que la atención se centró en ellos. Algunos ángeles levantaron la mano. Sus manos producen una luz de plata, forman entonces parábolas gigantes. Se veía como un radar. Y que en realidad era un radar. Los ángeles parecían detectar algo y se trasladaron en masa. Los ángeles se enfrentaban Bukhan montaña. El lugar donde existía calabozo de Corea del Sur. Empecé con el ceño fruncido. ¿Qué hacer? Un santo poder intensa se podía sentir desde Los Ángeles. Incluso si caían a la calle, me gustaría dejar de cubrir en todos ellos. Me alojé en las paredes exteriores de la mazmorra y miré en la dirección de los ángeles entrantes. Maestro de los ángeles Ashmal, recordé la frase que flotaba en la ventana de mensajes. Ashmal. Un ángel que difunde los deseos de Dios. Un ángel que no podía ser derrotado fácilmente. Numerosas criaturas y demonios sufrieron con la llegada de Ashmal en mi vida anterior. Se emite una luz tan deslumbrante que los ojos no podían soportarla y encendió la batalla en torno a varias veces con su recuperación. Por cierto, era obvio que el ángel con un enorme poder sagrado era el ángel Ashmal. Ella pasó a caer a través de una de las 7 puertas en Corea. ¿Luchar? No podía ver cómo atacaban a mi calabozo. Pero lo mucho que debía hacer era mostrarme, era el problema. Era obvio que los propietarios de la mazmorra de los países vecinos detectarían la intensa magia sagrada. Fue realmente una crisis. Los demonios no sabían que yo estaba en Corea del Sur. No podía hacerles saber. Gran Duque Upa llevaría su facción a venir a presión. Nadie podía conocer mi ubicación para mi seguridad absoluta. Sería una gran restricción en el tiempo que necesitaba para crecer. Las circunstancias significaba que podría necesitar prepararme para una guerra total. Por lo menos, yo no sería capaz de utilizar a los gigantes. Esto se debió a que ya puso de manifiesto que el poder en la subasta mundo y sus demonios. No sería seguro para Crash Lights Disley. Lo mismo puede decirse para el grifo. Si una criatura alta clase surgió luego, que era probable que pensar en mí en primer lugar. Primero, 3 kilómetros. La distancia entre Los Ángeles y la cisterna. No hay tiempo, ya estaba sucediendo. No podía evitar esto y esperar a que otras personas para cuidar de él. De todos modos, yo no estaba seguro de la situación, pero no fue un asunto menor. Una reversión. Podría montar este evento aumentando adecuadamente. Por el contrario, podría torcer el tobillo y soltar todo el camino al infierno. Así que no podía continuar solo. Me levanté de mi lugar. Saqué 2 placas cuadradas, de hierro de mi bolsa mágica. Tenían un color plateado distinta. Me mordí el dedo y la sangre goteaba sobre las 2 placas. Yin. Al mismo tiempo, las placas de plata absorbidos la sangre y comenzaron a brillar. Se han activado los autogolems M1 y M2. M1 y M2 fueron los golems más fuertes producidos decenas de miles de años atrás. De alguna manera, la sangre, el corazón y la respiración del diablo fueron robados y se trasplantaron en ellos. Las placas de hierro pronto comenzaron a tomar la forma de armadura. 2 caballeros en armadura de plata llena pronto aparecieron.
El tamaño era un M80 cm y fue similar a mis golems más fuertes. Era común en apariencia con los golems y fielmente siguió a las palabras de su dueño. Fue uno de los 5 artículos que he comprado, además de la pereza, la estatua de la abundancia, el cuerpo de dragón, código astral, poción del sabio, sonrisa del sol y al desgarro de la luna. Abrí los ojos de la mente para confirmar las especificaciones detalladas. Nombre: M1, M2 estadísticas fuerza 87 inteligencia 0 agilidad 86 aguante 84 poder mágico 57 potencial 314 singularidad. Completado desde el principio. No hay más necesidad de crecimiento y no hay sentido de sí mismo ya que su inteligencia es 0. Pero el golem da su mejor rendimiento bajo un poderoso maestro. Habilidad: Estampida, T, un guerrero especializado para la lucha. Las capacidades físicas estaban a la par con una criatura de clase alta. El daño de energía significado mágico bajo de habilidades sería grande, pero no había ningún problema si se pudiera evitar las habilidades. Estampida, T, fue también una carta oculta que podría ser utilizado contra los enemigos. Estampida sería devastadora para los enemigos del momento en que el golem activó. No termina aquí. Saqué un vial más de mi bolsa. Polvo de viento fue otro de los 5 artículos comprados en una subasta. Dependiendo de la cantidad dada a la meta, se podría dar a un sujeto el volar, R habilidad. Al igual que el nombre, podría tener la capacidad de volar. Tiré la energía eólica en los golems sin ninguna duda. M1 y M2 se usarían según mis órdenes. Sería suficiente para que puedan hacer frente a los ángeles. Capítulo 82. El ataque de los ángeles ha comenzado. La barrera mazmorra ha recibido daño acumulado. La calificación rara de la cárcel ha incrementado la durabilidad de la barrera. Pero con el tiempo será destruida si recibe ataques por demasiado tiempo. Barrier durabilidad 4.999.341, 5 millones, Barrier durabilidad 4.998.871, 5 millones, Barrier durabilidad 4.998.094, 5 millones. Los mensajes aparecieron continuamente. Puse mi mano en la mazmorra núcleo y activa mi poder mágico. Reunir todas las criaturas intermedias en el primer piso. Las palabras fueron utilizadas para moverlos. He transmitido mi voluntad. La calificación calabozo añadido a mi poder. Ocultar mi poder. No sé si será suficiente el resto de mi fuerza. No sería un problema si era solo los ángeles. El problema era que los demonios se dirigían a Corea del Sur. Yo aún no estaba listo. Se necesita tiempo. No pude usar mi alimentación principal. Barrier durabilidad 4.996.099, 5 millones. La durabilidad de la barrera estaba reduciendo rápidamente. Sería una duración de 2 días a lo sumo. La barrera podría ser llevado a cabo en un par de días. Lo probaré. Apreté los puños y moví mis pies. Las personas estaban confundidas. Una enorme puerta apareció en el cielo, los ángeles derramaron y comenzaron a atacar inmediatamente a la mazmorra. Ellos no estaban mostrando hostilidad hacia los seres humanos, por lo que no deben ser enemigos. Los seres humanos deben ayudar. O dejar a los ángeles. Las opiniones se dividieron entre estas dos opciones. Si eran realmente ángeles, entonces era natural para ellos golpean la mazmorra el mal. Pero Corea del Sur ya fue golpeada por la ola gigante para que no pudieran moverse con facilidad. Si hubo un error de juicio, una vez más, entonces las cosas se ponen fuera de control. Un futuro sombrío, obviamente, se desarrollaría. Corea del Sur, que fue convirtiendo lentamente en una sociedad estable, cayó en el abismo de la confusión de nuevo con la aparición de los ángeles. Vamos a ayudar a los ángeles. Son los mensajeros de Dios. No hay que ir en contra del Dungeon Master. Que si fallan, entonces lo que realmente es el final. ¿No se verán afectados a personas inocentes? Si ayudamos a continuación, ¿qué pueden ganar? Es mejor que ser esclavos. No. ¿Cómo podemos incluso ayudar? Fue tenso. La brecha entre los dos se iba estrechando. Había los que adoraban Dungeon Master noble después de la ola gigante. El Dungeon Master era una existencia que no podía ser tocado. La presión que desprende el Dungeon Master era enorme. Entonces los ángeles aparecieron misteriosamente y les mostraron esperanza tangible. Sin embargo, no podía moverse fácilmente. Había quienes creían firmemente los ángeles eran mensajeros de Dios. Pero las cosas que podían hacer eran muy limitadas. Solo podían animar con palabras. Pero entonces oyeron la siguiente noticia.
China, Filipinas, Myanmar, India, Pakistán, Indonesia. Un gran número de criaturas se acercan a partir de esas direcciones. Se les pide a los ciudadanos evacuar inmediatamente a un lugar seguro. Win. Las sirenas de alarma de ataque aéreo sonaron. Todos los canales de televisión organizados para discutir el riesgo. En particular, la aparición de la gran cantidad de criaturas que se dirigían a Corea del Sur. El uso de un satélite les dio una estimación de más o menos decenas de miles de criaturas que dirigen al país. Los países a los que se movían a través no sería capaz de detenerlos. Además, se determinó que muchas de las criaturas eran realmente fuertes. Se concluyó que todos ellos se dirigían a Corea del Sur. El final es el final: carreteras congestionadas. Un hombre que escuchó las noticias de la radio del coche entre dientes. Saltó del coche y mira hacia el cielo. Había cientos de dracoleones volando en el cielo. Incienso del valor. Gotitas de agua de la victoria. Las gotas de pasión. Los 3 de los 5 artículos restantes comprados en la subasta Mundo y sus demonios. Los artículos fueron comprados con un ataque a gran escala en la mente y la sinergia de los 3 era bueno. Incienso del valor aumentó la fuerza de sus aliados en 1 por un día. Las gotas de la victoria plantearon la agilidad cuando se diluye con agua, mientras que los granos de la pasión aumento de la resistencia, así que estaban todos los elementos de tipo piel de ante. Independientemente de las capacidades, eran artículos de uso general que son eficaces para su uso. Las gotas de incienso y el agua eran los consumibles y estos artículos eran más valiosas en la segunda mitad. En un momento posterior, yo no sería capaz de comprarlo incluso si tuviera puntos. Parecía como si tuviera que usar estos productos inmediatamente. No esperaba utilizarlo tan rápido. Primer piso del calabozo. Las criaturas intermedias clasificados fueron clasificados por tipo. Según las estimaciones, que más o menos llegaron a 1500. Esta fue una gran potencia. 70 nagas. 83 hombres lobo. 92 hombres lagarto. 47 elfos oscuros, minotauros y 2 mamuts y 40 osos negros. 563 tigres de sable. El resto, han sido valoradas con los trolls, lich, pyrox, 4 golems avanzadas, enanos y algunas variantes. Aún así, que el poder solo era específico para el suelo. El cielo era una situación casi imposible. Sin embargo, los ángeles no fueron simplemente golpeando las paredes exteriores. Pronto las tropas ángel descenderían hasta el suelo para entrar en la mazmorra. Yo estaba preparado para eso. Las criaturas intermedias no podían competir con los ángeles. Los 1500 criaturas aquí reunidas eran para bloquear los ángeles y las criaturas. También dejé a Krasla, los gigantes y el grifo en la planta superior. Yo tengo incondicionalmente para proteger el corazón de la mazmorra. No son solo los ángeles. Demonios y sus criaturas se reunían desde los países vecinos. También eran peligrosos. Sus ejércitos venían por lo que era evidente que se trataba de un gran evento. Si no fuera por Ashmal, entonces yo me aprovecharía de sus calabozos vacíos. Mi frente se arrugó. Era cierto que los demonios aparecerían con su alimentación principal. Si solo la puerta dimensional y el ángel Ashmal no hubiera aparecido en Corea del Sur después, podría aprovechar la oportunidad de los calabozos vacíos. Realmente era difícil. Tenía que pensar en todas las variables con el fin de cruzar el puente de piedra. No podía ir de aventuras. Tenía que centrarme en mantener la mazmorra de Corea del Sur, no importa qué. Si he perdido la mazmorra de Corea del Sur a continuación, mi sueño de ser el diablo terminaría muy lejos. Drisley. Esta será su gran responsabilidad. Mi principal de la mazmorra, no se preocupe. He hecho algunas criaturas de lo que queda del cuerpo del dragón tierra. Drisley se arrodilló sobre una rodilla y me dijo. Su fabricación no muertos, exu, habilidad. Se aplica al cuerpo del dragón tierra. Hubo 7 criaturas avanzadas, un LV detrás de ella. Eran partidarios fuertes y tranquilizadoras en esta situación. Usted tiene que ordenar a las criaturas para repeler a los invasores. Mantén esto en mente y lo recordaré. Los demonios no eran propensos a convertirse en sospechoso, incluso si veían Drisley. Su aspecto había cambiado mucho desde el momento en que estaba atrapada en la jaula. Como una luciérnaga bajo la luna llena. Por otra parte, la calidad de su poder mágico era mucho más alto. Era imposible pensar que era la misma persona. Pero mi Dungeon Master. ¿Cómo haces para prepararse para los ataques contra las paredes exteriores? Drisley me miró y preguntó. Miré a la entrada de la mazmorra y dije. Voy a utilizar todo lo disponible. Quayan. Quayan. Una explosión de luz. La barrera calabozo estaba en peligro.
La luz se reunieron en las manos de Ashmal y golpeó abajo del cielo como un rayo. La luz procedente de la huelga trueno significaba que era difícil de abrir los ojos correctamente. Ashmal luego estiró sus 6 alas. La bella figura fue suficiente para causar dicha. La presencia de Ashmal se podía sentir incluso desde lejos. El poder sagrado se extendía desde las alas y se envuelve alrededor de los ángeles. Era para aumentar la recuperación de los ángeles. Ashmal miró a su alrededor y se detuvo los ataques. Allí estaban los ángeles virtuosos y poderosos ángeles también. Los ángeles principados sostenían arcos de luz y hubo más de 400 ángeles. Una absurda cantidad de energía para atacar a un calabozo. Pero Ashmal parecía tener el ceño fruncido en algo. Ashmal hizo una hermosa y fría expresión y levantó la mano. A continuación, 200 ángeles y 4 principados ángeles descendieron a la entrada de la mazmorra. Su objetivo era golpear el exterior y el interior de la cisterna de manera simultánea. Sha. Quiet. No mucho tiempo después de entrar en la mazmorra, los gritos de las criaturas se podían escuchar. Los ángeles eran crueles. Las armas ligeras brutalmente asesinadas las criaturas. Las tropas que entran en el interior parecían ser suficiente. Ashmal esperó un momento antes de reanudar el ataque contra las paredes exteriores. Put. Una aguja negro entró en el cuerpo de Ashmal. Un fuerte veneno parecía extenderse por todo el cuerpo, pero Ashmal purifica el veneno en un instante mediante la difusión de sus alas. Una vez que se retira la aguja, volvió la cabeza para mirar a quien lo lanzó. Demonio maldito. Te dije que el objetivo era el cuello. Había varios cientos de wyverns. Había demonios que ríen entre ellos. Ashmal murmuró en voz baja algo. A continuación, una luz brillante vierte en el aire y se crearon cientos de lanzas. La intensidad de cada lanza era suficiente para causar un impacto crítico. Expresiones de los demonios arrugadas como si estuvieran masticando caca. Maldita sea. Extendido. Los demonios en los wyverns llevaban miles de criaturas como insectos transparentes, guerreros oscuros, almas en pena, caballeros de la muerte, etc. El número de demonios llegó a 13. 13, un número absurdo de masa de tierra estrecho de Corea del Sur. La buena noticia era que solo se proponían Ashmal y los ángeles. Pero nadie podía saber lo que ocurriría después de Ashmal y los ángeles fueron cazados. Deyat. Nunca pensé que alguien tan unido a la cadera de Ocullos vendría aquí. Cállate, Anastasia. Todavía puedo oler el aroma terrible del esperma de Pandemonium de usted. ¿Qué? Bastardo. Además, los demonios eran recogidos de diversas facciones. Querían mostrar el poder de su facción. En el centro estaban Ashmal y los ángeles. Chuan. Chuan. Ashmal continuó haciendo lanzas de luz. Los demonios estaban llenos de admiración ante la fuerza. Como era de esperar desde el operador actual de la luz, estoy perdiendo el tiempo discutiendo contigo, pero la codicia fluía de sus ojos. Diablo. El despierto estaban todos los colores que usa diversos. Sin embargo, los demonios solo se rió. Loco. Nada más y nada menos. Era un ejército de insectos que mostraba resistencia, pero eso era todo. Los demonios solo necesitaban pisarlas. No serían capaces de resistir hasta el final. Más bien, esta reunión solo les dio más puntos. El ridículo se podía ver en los ojos de los demonios. Capítulo 83. Había solo un pequeño número de los ángeles fuertes. Esta fue una oportunidad de obtener una gran cantidad de puntos. No podían perder. Los demonios y sus criaturas empezaron a atacar. Hubo más de 100 ataques dirigidos a Ashmal, pero apenas hicieron nada. Y los ángeles recibieron los tantos de las criaturas. Sus caras fueron destruidos y las extremidades cortadas, pero se recuperó rápidamente gracias a la energía de Ashmal. Era como los ángeles eran inmortales, por lo que los demonios estaban sorprendidos. Además, demonios eran demonios. Se olvidaron de luchar entre sí y se centraron en la preocupación principal. No podían morir a medias después de todo este camino. Juan. Observar los ángeles. Ayuden a los mensajeros de Dios. Mientras que fueron desviados por los ángeles, las criaturas de repente recibió una lluvia de ataques inesperados. Los demonios volvieron la cabeza para confirmar el rival. Los seres humanos humildes han perdido el miedo, habían aparecido cientos de máscaras del cráneo que lleva despertado. La prueba de los cazadores del hace unas horas, me di cuenta que estaba en serios problemas en la planta superior de la cisterna. Las funciones del Dungeon Core se ha restringido gracias a la llegada de la puerta dimensional. La tienda de todas las cosas no se puede abrir. Esta ventana de mensaje me recibió. Un sistema hostil, el tiempo se pierde.
El sistema habría sido agradable si me notificó del evento algún tiempo antes de que ocurriera. En mi vida anterior, ángeles habían aparecido mucho después de que perdí mi calabozo. Por lo tanto yo no sabía que la tienda no se podía utilizar. No importa la cantidad de puntos que tenía. Yo estaba convencido de que esta era la razón por tantos demonios que sufrió ante los ángeles. No estaban preparados de antemano. Se hizo empeorar las cosas. Pero no podía entrar en pánico. Después de llamar a las criaturas para recoger, me fui rápidamente a la mazmorra. Hice una breve parada en la voluntad del cielo. Fue mi primera aparición después de un largo tiempo, así que ignoró la atención que he recibido. Abrí la puerta de la habitación Cazadores Diablo en la segunda planta. La escena que se hizo visible, los miembros del equipo estaban todos viendo la televisión grande en el centro. ¿Eh? Capitán Nim. Joe Unige fue el primero en darse cuenta. Edward estaba justo detrás de ella. Los otros miembros se levantaron rápidamente y se inclinaron. ¿Dónde vamos a ir? No voy a preguntarse demasiado. Lee suspiró. Ella dirigió el grupo de banda cada vez que no estaba presente. Las sombras oscuras bajo los ojos hablaron de su sufrimiento. ¿Cuántas máscaras tenemos? ¿Máscaras? Hay 500 apilados en un almacén en este momento. Míralos. Estoy seguro de que el número de máscaras faltará más tarde. Joe Unige frunció el ceño. Había 500. Negué con la cabeza y dijo. Tomen todas las máscaras. Lee pensó que era extraño. ¿Qué quieres hacer? Ayudar a los ángeles. Atraer a todos los miembros del gremio bajo el nombre de Devil Hunters. Usted puede usar mi nombre. Aquellas personas que vienen a ayudar se pondrán las máscaras. Los despiertos que no están en nuestro gremio podría oponerse. La máscara de calavera negro era el símbolo de los cazadores del diablo. No estaba claro si otros gremios lo usaría. Hacer un anuncio previo. No hay tiempo. La aparición de un gran número de criaturas va a estar bien. Si no estamos bien, entonces nadie lo va a estar bien. Una respuesta corta. Pero fue suficiente. Los Cazadores Diablo fue el grupo de banda más fuerte de Corea, sino que también estaban a un nivel mundial. Los miembros estaban unidos por ese orgullo. La gente sabía que como un grupo de banda una persona, sino que sacudieron que el estigma. Entiendo. Voy a actuar con rapidez para amenazar a los maestros de alianza. Lee lamió nerviosamente los labios. Parecía haber tomado una decisión sobre su expresión. Se volvió determinado. No fue difícil de usar el nombre del líder de Devil Hunter si tenía la ayuda de Kim Jong-woo. Voy a volver en 3 horas. Di media vuelta y se alejó mientras que Lee gritó con urgencia. ¿Sí? Espera un minuto. Capitán Nim, ¿que realmente va a volver en 3 horas? Uljin, provincia de Gyeongsang. Era el lugar siguiente. Nos dirigimos a después de salir de Gangnam. Podía volar allí en solo 30 minutos con el polvo del viento. Fue gracias a mi gran poder mágico y agilidad. He venido al lugar correcto. Poco a poco me he bajado del cielo. Me acompañaba la criatura tipo niebla sombra. Parecía que las nubes de lluvia cubrían todo el cuerpo. Absolutamente no podía dejar que se reconociera mi apariencia. Había edificios de forma redonda esparcidos alrededor. Los seres humanos llamaron una planta de energía nuclear. Una colección de grandes cantidades de energía. Un lugar que se llevó a cabo un enorme poder. Una tecnología humana que tenía que dar el reconocimiento. Puse mis manos en las paredes de cemento de espesor y sentí algo hirviendo. Fue artificial, pero se sentía bastante bueno. Era una fuente de poder que hizo la boca agua. Relámpago Dios sintió y comenzó a moverse de forma activa. Planeaba tocarlo después de unos años, pero no se puede evitar. Corea del Sur se apoyó en gran medida en las plantas de energía nuclear. Si demasiadas plantas de energía se extinguieron, entonces los humanos desaparecerían. Por supuesto, no me importa cuántos seres humanos morirían, pero sería ralentizar el crecimiento de la despierto. Yo había planeado comer en el futuro. Durante los próximos 3 años, los seres humanos crearían nueva energía desde el núcleo de las criaturas. Ellos lo usarían como la fuerza motriz para vivir sin las plantas de energía nuclear. Una energía de reemplazo valioso. Los núcleos obtenidos de las criaturas era debido al flujo de energía mágica en el calabozo. Si las criaturas murieron fuera de la mazmorra, a continuación núcleos todavía caerían. Pero los núcleos de tales criaturas eran basura. Los demonios hace tiempo pasaban una gran cantidad de puntos para investigarlo. En cualquier caso, que tenía que seguir adelante mi plan original, que implica las plantas de energía nuclear. Fue debido al evento. Dios del rayo. Come Dios relámpago salió como un globo tan pronto como he dicho esto.
Su cuerpo voló al instante dentro de la planta de energía. Fue solo está interesado en la fuente de la energía. Relámpago Dios abrió su boca ampliamente y se comió la fuente. Una ventana de mensaje apareció. Dios, Lightning ha consumido una enorme cantidad de energía. Se añadirá un... Me frunció el ceño ligeramente. La eficiencia no es buena. 1 gigavatios. Esto significaba que el rayo solo Dios podría estar activo durante 1 minuto más. Tal vez porque se asimila externamente, pero la eficacia fue la peor. Pero era mejor que nada. Además, todavía había algunas centrales nucleares restantes. Había unas cuantas plantas de energía nuclear en la provincia de Gyeongsang en el que podía obtener energía. Yo quería que el gusto de nuevo y se trasladó. Después de ir a 7 centrales en 2 horas, me las arreglé para levantar la original 16 GW a 21 GW. La eficiencia se redujo cada vez que se consumió la energía, sino que se las arregló para elevarlo. Y he recibido los siguientes logros después de comer la última planta de energía. Un logro tolerable. Un número de instalaciones del país han sido destruidos. Corea del Sur ahora van a sufrir de grave escasez energética. Se dará 300,000 pt. Asentí. Había esperado un logro desde el momento en que Dios relámpago comenzó. Fue agradable para conseguir puntos, pero eran inútiles en este momento que necesitaba poder que me ayude a obtener el liderazgo en esta crisis. 21 minutos. Ese fue el tiempo que podría utilizar el Dios relámpago. Yo solo lo llamaría cuando sea necesario, pero la duración todavía había aumentado. Sería difícil conseguir un fuerte que aumentó el poder, incluso si iba a más centrales eléctricas. En este punto, tenía que volver. La durabilidad de la barrera de mazmorra constantemente estaba siendo tallado de distancia. Es un poco difícil si yo solo uso relámpago Dios. Tenía confianza en la lucha, pero ¿qué necesitaba para asegurarse de que no se detectó el momento en que lo usé? Pero lo necesitaba. Esto era lo mejor que podía hacer por ahora. Murmuré para mí mismo y volé en el aire otra vez. Miré a Ashmal. Alas de color blanco puro. Aspecto lleno de una vista hermosa hacia el exterior y sin defectos, majestad y dignidad. Pero ella era un ángel y maestro evangelista, que lleva a la luz. Ashmal era difícil en mi vida anterior. Un ángel que había atormentado a los demonios durante 1 año y 6 meses. Lo más temible era su impresionante recuperación. Al final, el gran duque Ariel necesitaba usar su habilidad patentado Abismo Espada con el fin de derrotarla a ella. En ese momento, yo no entré en el campo de batalla. Acabo de ver a los demonios que luchan desde la distancia. Me gustaría utilizar mi propio criterio acerca de cuando debo interferir mirando hacia atrás, esas eran todas las excusas. Pero en este momento, yo estaba buscando en Ashmal por una razón diferente. La piel de gallina. Un poder sagrado que hizo mi piel de gallina. De inmediato abrió ojo de la mente. Nombre. Ashmal. Ocupación maestro de ángeles. Título operador actual de la luz, épico, inteligencia y poder mágico 6, estadísticas fuerza 89, inteligencia 87, 6, agilidad 87, aguante 83, poder mágico 92, 6, potencial 438 más 12, 471, singularidad. Un ángel que va a difundir la luz al mundo. Habilidad. Propagación de la luz, épico, presa de las lanzas de luz, épico, trueno de la luz, épico. Comparación relativa a Ashmal. Fuerza 89, inteligencia 93, agilidad 87, 83, resistencia mágica 98, potencial, 438 más 12, 471, Randall Brixiel. Fuerza 93, inteligencia 77, agilidad 88, 86, resistencia mágica 96, potencial, 392 más 48, 500, incienso de valor, las gotitas de agua de la victoria y de los granos de la pasión me dio más 3 estadísticas, pero todavía estaba un poco por detrás Ashmal. Estadísticas totales fueron de 450. Incluso si había un límite cuando estaba solo, que su fuerza una existencia que podría colapsar el equilibrio. Incluso tenía 3 habilidades épicas grado. Era algo que requiere al menos 5 millones de puntos. No voy a ser un demonio lamentable de nuevo como la primera vez. El número de criaturas aquí reunidas eran casi las 10.000. Ashmal podría derrotar a la mayor parte de ellos, pero podría agotarse. Todavía no sería fácil para los demonios para ganar. Hubo un gran número de ángeles que asisten a Ashmal. Tenía que tomar una decisión que podría hacer más daño. Si Ashmal se debilitó, entonces ella sería más fácil de manejar. Observar los ángeles. Ayudar a los mensajeros de Dios. Los 500 despiertos cargaron hacia adelante.
Sus capacidades no eran muy buenas, pero fue una situación en la que los números podrían dar empoderamiento. Un estafador de repente apareció en la cuerda floja entre Ashmal y los demonios. Capitán Nim. No va a salir bien si no nos dispersamos pronto. Dijo Yo Eunice. El impulso de 500 personas que aparecen enmascarados era buena, pero eso no duraría mucho tiempo. No deje mi lado. Solo manejar las criaturas entrantes. No he tenido pensamientos de moverse de manera significativa. Yo solo tenía una intención. Mi propósito original era esconderme entre los despiertos. Abstenerse de utilizar tanta energía como sea posible la magia. Nadie me debe notar. Sellar todo lo demás durante el uso de más de una fuente. Convertir a todos en carbón, rayo dios Chiik. Preguntó el rayo dios surgido. ¿Quién? Señalé mi dedo. Kiao. Relámpago Dios gritó y comenzó a dirigirse hacia los demonios y criaturas. Capítulo 84. Ahora más de 1000 insectos se acercaban a los despiertos. Electricidad. Kun. Yo Eunice tomó una postura como si estuviera disparando un arma de fuego y la electricidad salió disparado. Ella estaba mostrando una habilidad de grado rara. Muchos de los insectos se acercan transparentes fueron arrastrados por el choque. A pesar del hecho de que los insectos eran transparentes, no podían engañar a los sentidos agudos de los despiertos. Barrera de agua. Leí he erigido una barrera que era de 5 m de ancho y 2 m de altura. Era una nueva habilidad que aprendió después de la humillación con la abeja rey. Se actuó para bloquear las vibraciones que emanan de las alas de los insectos transparentes. Todos los despiertos aquí reunidos estaban en un nivel decente. Los insectos transparentes eran los más débiles entre las criaturas intermedias por lo que los despiertos podrían tratar con ellos. Capitán Nim. ¿Tenemos que permanecer en este lugar? Yo Eunice se secó el sudor de la frente después de tratar con los insectos en las inmediaciones transparentes. Edward estaba cerca sonriendo. Bueno, asentí mientras los observaba. La combinación de Yo Eunice y Edward era bueno. Los dos de ellos ya había manejado 10 insectos transparentes solo. Se convertirían en algunos de los héroes más fuertes en el futuro. Fue muy interesante ver su crecimiento. Capitán Nim. Yo Eunice parpadeó. Le respondí con una actitud impertinente. Esta pelea es probable que sea una larga batalla. Tenemos que hacerlo poco a poco. Para ser honesto, solo voy a estar contento si no muero. Por cierto, el ángel con 6 alas es realmente estupendo. Es la primera vez que estoy viendo criaturas que se ven tan lamentables. La lucha contra los demonios y los ángeles. Era una vista abrumadora. Ashmal fue particularmente abrumadora. Ella mató a cientos de criaturas y era como un elefante en pisar hormigas. Los demonios inicialmente trataron de manejar a Ashmal, pero cambiaron rutas y dirigidas al gran grupo de ángeles. Incluso con la recuperación, la ruptura de las extremidades o destruir por completo el corazón y el cerebro harían imposible la recuperación. Ashmal no podía hacerse cargo de todos los ángeles. Y yo solía relámpago Dios sobre los demonios. De hecho, rayo Dios devorado las criaturas al azar que se encontraba. Si esta situación continúa, no se alcanzarían los ángeles. Pero yo no quería una situación tan obvia. Mi plan. Deseé sinceramente para que se destruyen entre sí. Los demonios estaban perplejos como rayo Dios apareció de la nada. Pronto se dieron cuenta de que un rayo Dios era una habilidad, pero no pudo encontrar el demonio o ángel de usarlo. El despierto ni siquiera se cruzan sus mentes. Era impensable que los seres humanos serían capaces de utilizar este tipo de habilidades. Por supuesto, yo no era un ser humano. Vuelve, rayo Dios, esta cantidad fue suficiente. Relámpago Dios solo había estado activo durante 5 minutos, pero dio una grieta para que los ángeles contraatacaran. Solo había una pequeña cantidad de energía eléctrica, por lo que solo llevaría a cabo Relámpago Dios cuando sea necesario. Relámpago Dios, que estaba en la forma de un enorme dragón, desapareció como si fuera una mentira. Y se enroscó en mi cuerpo a la espera de la próxima aparición. M1, M2. Comienzo en ese momento. Ying las luces rojas encendidas a los ojos de la autogolems M1 y M2 que estaban esperando. Papel M1 y M2 de era simple. Yo les pedí para repeler cualquier ataque de forma automática en la barrera mazmorra. Los 2 golems de plata vagaban por el cielo y mostraron un considerable poder destructivo. Las capacidades físicas solas eran comparables a una criatura de clase alta. Que no podían manejar a Ashmal, pero los 2 golems fácilmente podrían hacer frente a los ángeles normales. Esuik. Los ángeles fueron persistentes. Ellos atacaron sistemáticamente M1 y M2.
Hubo fuertes vientos cada vez que un ángel sacó su arco. Las alas de los ángeles contenían poder sagrado y eran muy amenazante para los golems. Pero no sirvió de nada. Los golems tenían una manera sencilla de combatir. Se acercaban y agarrar las alas del ángel con las manos. Y entonces ellos rasgar cuidadosamente las alas. Alas de un ángel era una colección de poder sagrado. Se necesitaría mucho tiempo para recuperarse. La recuperación de Ashmal tampoco fue efectivo en él. Los ángeles que perdieron sus alas se caen al suelo y se convierten en la presa de las criaturas. Ashmal dibujó una cruz con una mano y un círculo con el otro. Entonces los ángeles que atacan la pared exterior se detuvieron. Se precipitaron fuera de M1 y M2. Un tranquilo y excelente criterio. Vio cómo correctamente M1 y M2 se trasladaron al tratar con múltiples enemigos. Tenía concentración increíble. M1 y M2 acabó exactamente igual que el comando que recibieron. Se detuvieron después de que la barrera dejó de ser atacado. Ashmal hizo un movimiento en M1 y M2 después de que dejaron. Cuan. Pronto el trueno de la luz estaba en todas partes. Tonto estúpido. Usted debe buscar en los demonios primero en ser sus oponentes. Saman rió. Earl Saman. Una de la facción de Gran Duque Upa que participaba en la búsqueda del ángel. Los demonios atacan cuando el sol está arriba, no recibirá beneficios TSK. El sol se eleva las capacidades de los ángeles. Este fue el sentido común de los demonios. Sin embargo, este fue un evento y que estaban seguros. Los demonios se sintieron mucha presión para tomar medidas. Pero Saman no tenía prisa. Estaba mirando a los movimientos del sol. Volvió la cabeza y miró a sus criaturas. A diferencia de los otros demonios, Saman no fue acompañada por una gran cantidad de demonios. Bugbear, vampiro, hombre lobo rey. Solo 3. Pero eran más tranquilizador que los miles de criaturas intermedias. Eran criaturas que ejercen una fuerza más fuerte en la luz de la luna y eran enemigos naturales de los ángeles. Ahora es la tarde. Se han acercado a mi mundo. Saman escaneado a Ashmal. El sol se hundía. El mundo estaba encerrado en la oscuridad. No, la totalidad de Corea del Sur estaba a oscuras. Se convirtió en una noche profunda en cuestión de minutos. Las alas gloriosas de los ángeles iluminan los alrededores. Sin embargo, su número es demasiado pequeño. A excepción de la 200 en el interior hay mazmorra, había aproximadamente 130 restante. Era lo opuesto a las criaturas. Aún había muchos alrededor. 7000. 3000 habían desaparecido en la mitad de un día, pero el impulso estaba con ellos. Ashmal tenía un semblante un poco cansado. No hubo cambios en la expresión, pero ella no hizo al azar lanzas de luz más como lo hizo cuando el sol estaba alto. Fue un resultado natural después de la eliminación de miles de criaturas solo. Earl Saman y sus 3 criaturas comenzaron a moverse. La pesadilla era un tipo de quimera negro. Fue un accidente que nace de una síntesis de un oso de insectos y un oso oscuro. Era famoso por ser muy brutal bajo la luz de la luna. Vampiro, hombre lobo rey, se necesitaba palabras. Ambos eran criaturas avanzados 4LV. Fueron especialmente fuerte en la noche. Eran capaces de causar estragos entre los ángeles generales. Detener a los ángeles. Saman agrietado el látigo. Sonrió mientras corrían hacia los ángeles. El vampiro cambió en un murciélago y se mordió uno de los ángeles. La sangre fluía desde el cuello del ángel. El ángel que perdió su sangre tembló. La maldición del vampiro era lo contrario de poder sagrado. Un mordisco significó la recuperación del poder sagrado, no fue efectivo. Hombre lobo rey. Era una criatura con el nombre del rey y el estilo de lucha también fue emocionante. Rápidamente saltó a los ángeles. Las alas fueron arrancadas y los ángeles ya no podía vivir. Ashmal los miró e hizo cientos de lanzas de luz. Los cientos de lanzas de luz se dirigieron al rey vampiro y hombre lobo. Sin embargo, el sol se había ido y la resistencia agotado, por lo que no tuvo la misma majestuosidad como antes. La velocidad y la precisión habían caído mal. Muchas criaturas intermedias murieron, pero el vampiro y hombre lobo rey no fueron tocados en absoluto. Eres como una puta. Mis criaturas nunca morirán de ataques de esa manera. Saman dio una enorme sonrisa. Ashmal acaba de producir cientos de lanzas de luz de nuevo. Pero esta vez no se movió. En cambio, las lanzas unidas entre sí. Ashmal terminó un tridente 3M de largo. Fue la primera vez que se utiliza un arma en esta lucha. Esto significaba que la situación no iba bien. Los ojos de los demonios brillaban.
Romper el cuello de Ashmal. Esta es nuestra oportunidad. Los demonios liberados de sus criaturas avanzadas. Se esperaba que las intermedias de grado no serían capaces de hacer cualquier cosa. Saman frunció el ceño. Estos tontos. Pero sus criaturas no son rival. Saman ejercía su látigo y la pesadilla se movió con más entusiasmo. Añadió unas cuantas más criaturas avanzadas como los vampiros y hombre lobo rey. Ellos tenían una relación especial enemigo natural con los ángeles. Los demonios comenzaron una ofensiva a gran escala contra Ashmal y el último virtudes ángel. Ashmal frunció el ceño. Paak. Ella se encargó de decenas de dracoleones, pero no había fin a la cantidad de criaturas que vienen avanzadas. Ashmal poco a poco estaba siendo empujado hasta el borde de un acantilado. Ella era aún vulnerable al rey hombre lobo. Kuaa. Entiendo. Ashmal estaba a poca distancia de Saman. Kiao. Dios rayo de repente mordió Saman. Saman y la pesadilla desapareció en un instante. Le di una pequeña sonrisa. Esta es la pena de entrar en mi país. Yo estaba de pie con el despertado en el medio del campo de batalla. Ashmal se acercaba al límite, pero aún había cientos de bajas, por lo que es fácil coger un demonio con la guardia baja. Gracias a Saman, Rayo Dios era capaz de comer. La caza del demonio es un éxito. El efecto del título Dungeon Hunter ha creado un punto de stat residual. Se dará 500,000 PT. Una recompensa por matar a un conde. He quedado satisfecho con conseguir un punto de stat adicional. Había otros demonios que eran buenos objetivos, pero Dios relámpago terminamos comiendo Saman. En ese momento, la mirada de Ashmal se dirigió hacia mí. Se me quedó mirando. Ella se dio cuenta, se pudo reconocer el propietario del rayo Dios. La pregunta era si los demonios se habían dado cuenta. Estaba ayudando a Ashmal y los ángeles, por lo que sería molesto para el futuro si los demonios se dieron cuenta. Suprimí mi poder mágico máximo, pero no había forma de saber. Me quedé mirando fijamente a los ojos a Ashmal. Después de unos segundos, Ashmal volvió la cabeza de nuevo. ¿Seguir? No sabía el motivo. Pero sus ojos no eran hostiles. Capitán Nim. Debemos dar un paso atrás. Será peligroso si nos quedamos cualquier tarde. Lee gritó desde las inmediaciones. Las criaturas fuertes se precipitaban hacia Ashmal. Pero había muchas criaturas restantes. Los seres intermedios eran rivales difíciles para el despierto. Se agotaron los órganos de la despierto. Estaban bebiendo pociones para mantenerse a sí mismos. Los trolls y hadas malignas estaban inundando la zona. Era una situación en la que una sola grieta significaría perder la vida a un monstruo. Pero negué con la cabeza. Soportar podríamos morir. Capitán Nim, esto definitivamente no es un buen plan. Una vez que los ángeles son empujados hacia atrás, los seres humanos serán su próximo objetivo. Lee declaró. Ashmal y los ángeles estaban siendo empujados hacia atrás poco a poco. Estaban luchando con claridad en el poder. Pero mi respuesta no cambió. Soportar esta. ¿Qué quiere autodestruirse? No Lee ejercía su personal con los labios apretados como lo oyó. Expresé mi intención de participar. Miré a la entrada de la mazmorra. Y Lee, Joeun y Edward se quedaron detrás de mí mientras esperaba aquel momento. Capítulo 85. Drisley agarró la varita de la muerte y dijo. Tenemos que detenerlos. Nuestros adversarios son los ángeles y vamos a golpearlos con el poder que nos ha dado. 1500 criaturas fueron ensamblados en el primer piso. Entre ellos había un gran número de criaturas avanzadas. Y aunque les faltaba potencia, que necesitaban desesperadamente para defender la mazmorra. Este fue su último hogar. Se comprometieron sus vidas para defender el árbol de origen. Drisley y todos los elfos oscuros se prepararon. Sin embargo, Julión fue una excepción. Él abrió la boca con una expresión muy preocupada. Reina Nim. Por favor, dar un paso atrás. Los ángeles no son existencias fáciles. Después de pasar por el tratamiento con el Dungeon Master, Drisley había sido designado como reina de los elfos oscuros. Julión e incluso Krasla la escucharían. Pero Drisley solo se rió torpemente. Elder Nim. ¿Qué tengo que temer cuando el Lich 7 esparto y en la zona? Igual esparto y crecido de las partes del cuerpo de un dragón. Reina Nim no sabe. Cómo brutal y aterrador los ángeles son. Julión tembló. En el mundo de los demonios. Julión había pasado mucho tiempo allí y había visto ángeles salen de puertas dimensionales unas cuantas veces. Eran las existencias que trataron de destruir toda la vida en el mundo de los demonios. Julión tuvo que hacer un llamamiento por su vida cada vez.
Por supuesto, la invasión de los cielos no era frecuente. Se le ocurrió una vez cada varias décadas. Pero el mundo de los demonios recibió un duro golpe cada vez. En pocas palabras, las personas débiles solo se morirían. Julián quería vivir cerca del árbol del mundo por este motivo. No quería vivir siempre con el miedo a morir. Por otro lado, Drisley era joven. Ella nunca se sintió el miedo hacia los ángeles. Así Julián quería mantener eso. No se preocupe. Este grado no es suficiente para hacer que mi cuerpo frío. Drisley trató de disipar sus preocupaciones y se rió alegremente. Se había convertido en cada vez más bella y ahora no había elfos oscuros que podía igualar su belleza. El espíritu de Julián recuperó brevemente. Julián, que recuperó su estado mental, dijo. Este anciano morirá para proteger su vida. Esto es tranquilizador. Kun. Kuan. En ese momento. El calabozo sacudió. Los ángeles habían lanzado sus ataques. Pronto un gran número de ellos estaría viniendo a través de la entrada. Drisley agarró la varita de la muerte con fuerza. Prepararse. El enemigo está llegando. 200 ángeles. 4 principados ángeles. Una Powers Ángeles fue el número de ángeles que entran en el calabozo. Los ángeles no parecían afectados por la oscuridad y marcharon en la cisterna sin ninguna duda. Se enfrentaron con los tigres de sable. GRRR. Había docenas de tigres de sable en las proximidades de los ángeles. Los ángeles llevan a cabo las armas hechas de luz y se trasladaron a los tigres de sable, que se retiraron a toda prisa. Parecían fomentar y seguidos. Pero no fue fácil. Los ángeles mantienen sus filas. Los ángeles eran simples, pero no ignorantes. Se dieron cuenta de que esto era una trampa. Drisley introducida inmediatamente los hombres lagarto. Los hombres lagarto eran criaturas intermedias 2LV, una confrontación frontal con los lagartos. Surup. Surup. Escudos redondos de madera y cimitarras. Los ángeles que llevan armadura chocaron contra 50 hombres lagarto. Era un comportamiento muy provocativo. No se esperaba que los hombres lagarto podría ganar en comparación con los 200 ángeles. Fue por el comandante para investigar la potencia de fuego del enemigo. Los 50 hombres lagarto tardó 8 minutos en morir. Los hombres lagarto fueron manejados por 2 ángeles. La eficiencia fue suficiente que el Principados y Poderes Ángeles Ángel no tuvo que salir. Parecía ser un indicador objetivo. Es más de lo que esperaba. Los ángeles bola de cristal de la mazmorra. Drisley podía ver las circunstancias en las mazmorras de las gracias a ese elemento. La fuerza de los ángeles testigos a través de la bola de cristal fue intensa. Pero es una suerte. No parece que haya muchos ángeles de alto rango. Julián suspiró con alivio. Drisley preguntó con confusión. He oído que la jerarquía de los ángeles es diversa y compleja. ¿Es la diferencia tan grande? Sí. Los arcángeles tienen una existencia especial, pero de lo contrario existe una estricta jerarquía. Los ángeles son powers intermedia clasificados como los elfos oscuros. Virtudes ángeles y ángeles dominios puede enfrentarse a las criaturas de clase alta por sí sola. Subiendo por la jerarquía nunca he visto los tronos, querubines y serafines, así que no estoy seguro de lo fuertes que son. Entonces debe haber un rey celestial. Está bien. El rey celestial es el amo de los cielos. Al igual que el diablo es el maestro del mundo de los demonios. Y es posible que coincida con la alimentación de los ángeles principados y potestades aquí. La tensión fue finalmente liberado de Julián. Drisley continuó mirando a través de la bola de cristal antes de decir. Voy a echar más comida en ellos. Es el turno de los hombres lobo. Todo preparar la ceremonia. Los hombres lagarto, hombres lobo y nagas recibieron a los ángeles y murieron. Un total exterminio. Su sangre se esparció por todo el lugar y en los cuerpos de los ángeles. El sol en el cielo de forma natural eliminaría la sangre de ellos. Pero el calabozo estaba oscuro, así que no tienen ese lujo. Al final, los ángeles solo podían moverse mientras está cubierto en la sangre. Estaban frente a los osos negros y los trolls cuando comenzó la ceremonia. Las ceremonias de los elfos oscuros eran únicas. Al principio, era solo palabras y acciones. Pero después de un rato, empezó a ejercer una fuerza real. Las ceremonias fueron diferentes para cada tribu. Una habilidad que era difícil de describir. Estaba cerca de una voluntad trascendente. Y sabía Julián una ceremonia a la maldición de los oponentes. Era la antigua magia que utiliza la sangre para debilitar a los oponentes. Los ángeles ya estaban cubiertos por la sangre de las criaturas para que no pudieran evitarlo. Los elfos oscuros se reunieron en resentimiento dentro de los cuerpos de las criaturas.
Los cuerpos de los elfos oscuros temblaron de este sentimiento. Un momento después, apareció un tigre con un ángel muerto en su boca. Se adhieren a las alas. Las almas de las criaturas muertas maldecirán los ángeles. Julión pasó por encima de una daga. Sin embargo, la daga era tan viejo que el color era aburrido. Su mano no quería tocarlo, pero Drisley recibido la daga maldita. Ella tomó una respiración profunda y apuñaló a las alas del ángel en el suelo. Ya, un gemido extraño. El sonido se escuchó de la boca del ángel muerto. Una ola de poder mágico intenso que contenía se generó una maldición y corrió locamente hacia los demonios. Los ángeles se sintieron ella y miraron confundidos. Julión, que estaba observando a través de la bola de cristal, asintió. Un éxito. La maldición del dolor. A continuación, se preparan para atacar. Vamos a expulsar a los enemigos. Hasta ahora, los ángeles habían recibido un daño mínimo. Una vez que se confirmó que se vieron afectados por la maldición, las posibilidades de victoria se convirtió convincente. Había solo un pequeño número dentro. Había muchos más en el exterior. Las criaturas que sea posible necesario para ser preservados. En ese momento, Drisley escalonada. Sus piernas parecían haberse convertido en enredado. Las almas están pidiendo a gritos. Apóyate en mí. Este fue el impacto de la maldición. Más poderosos oponentes podrían causar un fuerte retroceso. Si la inteligencia de Drisley no era más de 100, entonces se habría desmayado durante unos días. Julión se sorprendió y se tendió una mano. Está bien. Hay personas que sufren de esta habitación, esto no es nada. Drisley sólidamente colocado los dos pies en el suelo y comenzó a moverse. Tiempo de día, la noche pasó. La luna se hundió poco a poco y apareció el atardecer rojizo. Aún así, Ashmal todavía no había caído. Las criaturas sin descanso derramadas ataques, pero sus gestos y la expresión facial mostraron que no fue perturbado. Ashmal no es un nombre vacío increíble. Admiración sincera. De hecho, Ashmal era más adecuado para las funciones secundarias que combate. Ella era diferente del ángel en mi vida anterior que obtuvo grandes logros en 1 año y 6 meses. Así que yo tendía a ignorar un poco de ella. Yo pensaba que iba a llegar hasta el borde del acantilado y revelar sus límites. Pero ahora la situación era suficiente para que me alabo ella. Aparte de Ashmal, todavía había 80 ángeles que quedan. Al final, no fue muy diferente de Ashmal frente a los demonios solo. Operador actual de la luz. Ella podría usar esa luz. Si yo estaba en ese lugar. Me imaginaba lo que pasaría si ese era yo. Mediodía. A lo sumo un día. Me conocía bien. Yo tendría que mostrar valentía imprudente. Además, yo era débil en enfrentamientos con muchos oponentes. Teniendo en cuenta esta limitación, se trataba de un juicio objetivo. Pero el impulso del Ashmal todavía no lo mataron. El sol se levantó y la santa magia estaba siendo restaurado. Era como una persona enferma se recupera. Gracias a ello, la situación de la transición a una fase de calma. Los demonios estaban reuniendo sus criaturas avanzados para una nueva ofensiva. Parecía que su resistencia también se había agotado. Esto es el infierno aquí, Eunille dijo con enojo mientras se acercaba a mi lado. Su cara, una vez limpia, estaba cubierto de sangre y suciedad. Hay demasiadas cosas que estaban sucediendo, incluso pensar en la limpieza. Pero el problema no termina ahí. En la actualidad, los miembros de su grupo de banda y el sobreviviente despierto estaban en el centro del campo de batalla. Estaban contentos de que el período de calma significó la frecuencia de los ataques más bajos. Ellos fueron capaces de descansar entre los cuerpos muertos de las criaturas. No se relaje. No estoy planeando relajarme. Mi cabeza todavía late con fuerza desde los insectos transparentes. Eunille se frotó la frente. Me di la vuelta y examinó los despiertos restantes. Desde mi punto de vista, los despiertos no eran diferentes de los niños recién nacidos. Todavía estaban aprendiendo sobre el campo de batalla. Pero que sin duda crecen cuanto más tiempo que estaban en el campo de batalla. Inicialmente fueron asustados por toda la sangre que corría, pero ahora eran insensibles a ella. Estaban tristes por sus colegas que mueren, pero no se quedó sobre ella. Se les hizo darse cuenta de su instinto de supervivencia. Un momento para descansar. Las caras de la despierto estaban todos agotados. Aún así, sus ojos estaban vivos. Todavía estaban cautelosos de su entorno. Por supuesto, algunos querían huir. Ya había 40 personas que desertaron. Pero la mayoría de ellos habían cruzado el río sin retorno. Tan pronto como se separaron de las filas, fue muerto más de la mitad de ellos. Pero esto era una bendición.
Al ver la situación de los que huyeron inspiraría más en ellos. No había manera de salir de aquí, excepto por la victoria. Capitán Nim. ¿Oyes ese sonido? Yo Eunige, que estaba aplicando una poción para sus heridas, de repente oyó un sonido extraño. El sonido venía de la dirección de la mazmorra. ¿Hay más ángeles? ¿Pero por qué están saliendo de la cárcel? No, más bien ¿por qué están en ese estado? Yo Eunige descubrió la fuente del sonido. Decenas de ángeles estaban saliendo de la entrada de la mazmorra. Todos los despiertos, los ángeles y los demonios tenían incluso los ojos muy abiertos. Ellos fueron los ángeles que atacaron el interior de la cisterna. Pero estaban en mal estado. Algunos tenían sus alas trizas y no podían volar, mientras que otros tenían sus órganos mostrando. Ellos están viniendo, las comisuras de la boca subieron ligeramente. Su aparición hizo evidente que Xdisley se ha realizado correctamente. Y siguiendo detrás de los ángeles había un número de criaturas. Kuron. El primero fue un golem avanzada. Y había las imponentes figuras de los tigres Lich y Sable. Capítulo 86. Los demonios hicieron una expresión como se dieron cuenta de algo. No había habido ninguna noticia de las criaturas y el dueño de este calabozo. Si era solo las criaturas, luego podían ignorarlo. Sin embargo, los números fueron considerables. Una fuerza individual con un nivel absolutamente excepcional. Pero el Dungeon Master no parecía ser visible. Un competidor, un enemigo. Los dos tenían un significado similar, pero la situación podría cambiar dependiendo de qué palabra era. Sin embargo, no habían demostrado a sí mismos en el último día. La calma había terminado como ángeles, demonios y seres humanos se tensaron. En particular, el despierto tenía los hombros tensos. Maldijeron el hecho de que más criaturas surgieron de la mazmorra. Yo Eunige tuvo el valor de confesar algo después de la atmósfera cambió. Capitán Nim. Si vivo a través de este, entonces voy a besarte con valentía. No hay necesidad. Un aspecto sorprendente. Una serie de criaturas estaba bloqueando la entrada de la mazmorra. Todos los demonios y los ángeles observaron atentamente la mazmorra. Era un campo de batalla en silencio mientras los ataques se detuvieron. Una extensión de la guerra. Había todo tipo de especulaciones que corrían por sus cabezas, así que había silencio. En particular, los demonios estaban realmente interesados. La persona que poseía tantas criaturas de alta calidad. ¿Un duque o gran duque? Sí, podría explicar por qué no se mueven desde el principio. Sin embargo, la identidad del Dungeon Master estaba envuelto en un velo. Solo se dieron a conocer las criaturas. Los demonios no podían moverse fácilmente sin saber qué facción del Dungeon Master pertenecía. Si se hiciera un movimiento en falso, entonces podrían estar involucrados en un nido de avispas. Había una posibilidad de que esto era el calabozo, un alto demonio ranking. Así que observaban entre sí mientras se le pide que... con sus ojos. Por supuesto, no podían llegar a una conclusión. Todo era solo una suposición. Podían adivinar las intenciones, si las criaturas actuaron, pero por ahora, todo estaba quieto. Las criaturas se quedaron en la entrada de la cárcel, y no se movió ni un paso. Era como ellos no se mueven siempre, la cisterna no fue tocado. De hecho, los golems de plata M1 y M2 solamente actuaron para repeler a los ángeles que atacan a la barrera. Ellos dejaron de moverse después de la barrera, no fue atacado más. ¿Qué hacer? Los demonios habían atacado a Shmal sin dudar. Sus intereses alineados con la caza de ángel, lo que se trasladó con facilidad. Pero no pudieron leer la intención del Dungeon Master. Tal vez aparecieron en el último minuto para ver el espectáculo. Pero entonces llegó la luz del día completo. No tenían tiempo que perder. No podían estar allí. En esta situación, los demonios tenían que salir. Si no se movieron, Ashmal recuperaría su poder divino. Un largo día de atacar a los ángeles se repetiría de nuevo. También había una posibilidad de que las criaturas de la mazmorra se moverían. Sería un problema si decidían los demonios, eran competidores para la caza de los ángeles. Los demonios tendrían que cuidarse las espaldas. Hace medio día, el demonio Saman había sido frito por la electricidad. No sé qué facción a la cual pertenece, pero salí. Si no sale, entonces voy a derribar su calabozo. Marquisa Anastasia gritó. Un demonio que fue apoyada por Pandemonium. Un demonio que era imposible hacer retroceder incluso si 3 demonios se unió a sus puntos fuertes. Él sería el primero en salir a cortar al enemigo. Ella sabía que Pandemonium no era el dueño de esta mazmorra. Dejar de jugar. ¿Se cree usted que salirse con un movimiento tan obvio? Marquis de Ya dijo en un tono mordaz. Los demonios reunidos aquí no confían entre sí.
Especialmente entre dos facciones, eso es solo la forma en que estaba. No es un truco. Voy a derribar los cimientos. ¿De verdad? Jaja. Bueno. Entonces, intentaron atacar la mazmorra. Voy a creer en la sinceridad de sus palabras a continuación. Asumir la responsabilidad de sus palabras. Pero Anastasia tenía la cara roja. Ella dijo que iba a aplastar, pero era solo una amenaza. Era para ejercer presión sobre el demonio, que era el dueño de la cisterna. Dejad levantó la mano derecha con una sonrisa. Desperdicias tu tiempo. Y continuar la lucha. Voy a tomar la cabeza de Ashmal. La mano se elevó a ordenar una marcha. Las criaturas corrieron hacia Ashmal una vez más. Fue una sabia elección. Dejad había analizado con calma el campo de batalla. Los demonios habían dudado. Sin embargo, los números eran pequeños. Ashmal era fuerte y presionaría a ellos. Su recuperación se necesita para ser frustrado. Se ha producido un cambio importante en los movimientos de los demonios. No hicieron caso de la mazmorra y comenzaron a atacar. Por otro lado había algunos que todavía tenía dudas. Chuat. Chamanes orcos cantaron conjuros a caballeros de la muerte. Un caballero a caballo atacado de Yat. Chin. ¿Qué estás haciendo? Dejad frunció el ceño mientras se defendió de los ataques. El propietario del caballero de la muerte era Anastasia. Es sospechoso. ¿Esta mazmorra le pertenece a su facción? ¿Estás tratando de monopolizar los puntos? Perra. Por fin se vuelve loca. Palabras duras salieron de la boca de Dejad. Era extraño que estaban atacando unos a otros. En esta situación, no deben estar en la garganta del otro. El enemigo común, Ashmal y los ángeles estaban enfrente de ellos. Era natural que los demonios para estar enojados. La situación se ha vuelto más complicado. La locura entró en los ojos de Dejad. Te mataré. Voy a romper esta perra en varias partes. Ese fue el punto de partida. Pequeñas dudas habían traído división. La alimentación principal contra los ángeles se retiró. Algunos demonios estaban luchando entre sí. Las criaturas en el campo de batalla se volvió profundamente entrelazados. En ese momento. Ayudar a los ángeles. Acabar con las criaturas. Ahora el despierto comenzando en movimiento. Sonreí. Era un plan que apresuradamente pensado. Tomando ventaja de la mala sangre entre las facciones. Apenas se habían unido en el hecho de que el enemigo común que era los ángeles. Esta conexión superficial se rompe fácilmente con un poco de confusión. La parte principal de este plan fue el número de criaturas que Disley había dejado. Afortunadamente, se había logrado una gran victoria a juzgar por la apariencia de los ángeles. Muchas criaturas. Era probable que perderían algo de poder en este evento. Una picazón detrás de ellos. En otras palabras, una aguja. Era natural que surgirían dudas entre los demonios. 13. No, solo había 12 demonios izquierda. Anastasia era un pez que había sido capturado. Incluso el despierto fue una verdadera escena de carnicería. Maravilloso a la vez Disley que no estaba aquí. Francamente, ni siquiera la mitad quedarse sería un éxito. Nunca pensé que solo un tercio se perdería. El papel de Disley fue sustancial. La confusión se ha creado gracias a ella. Ahora solo había unos pocos cientos despertados, por lo que no sería de gran ayuda contra las criaturas. Era al menos lo suficiente para dar a Ashmal y los ángeles tiempo para recuperarse. Tenemos una sola cosa que hacer. Soportar. No hay necesidad de nada más. Mi grito entró en los oídos de los despierto. Luchando y duradera eran cosas completamente diferentes. Ellos fueron capaces de hacerlo. Y Ashmal estaba mirando a mí con ojos extraños. El sol brillaba. Mi grupo original de 500 había disminuido en más de la mitad. Hundirse o nadar. Se sentía como tirar huevos a la roca. Yo llevaba una espada rara en vez de la ira. Levanté la espada hacia el cielo y grité. Somos las últimas esperanzas de nuestro país. Si los ángeles mueren, entonces nuestras ciudades de origen, padres, familiares y amigos serán pisoteados. Defenderla. Era gracioso que yo estaba discutiendo el futuro de Corea del Sur. Pero era necesario. Las pequeñas llamas se encendieron en los despiertos. LS despiertos necesita para mantener durante el mayor tiempo posible. Además, era arriesgado por Lee, Joeun y Edward. No podía perderlos en un lugar como este. Mi objetivo era hacer que crezcan en esta batalla, no muera. Por supuesto, yo estaba allí para garantizar su seguridad. Sin embargo, a continuación, que era muy probable que mi identidad sería descubierto. Ese fue el peor de los casos. Maldita sea. Lo haré. Incluso si no puedo mantenerlo. Ah.
El despierto estaban llenos de energía a mis palabras. Esperanza. Era de hecho una buena palabra. Los heridos despierto con las piernas apenas unidos debido a pociones o heridas en el rostro de profundidad también se movió. Se dedicaron a la lucha contra las criaturas malvadas. Sus espíritus ya se perdieron. La mayor parte de su espíritu de lucha estaba agotado después de un día y medio. Se movían alrededor del reloj y habían superado sus límites. Era una situación en la que apenas podían comer o beber. Solo de pie merecido elogio. En la superficie, que también apareció como si estuviera luchando. Esuyin. Quan. Una enorme lanza de poder sagrado se podía ver desde el suelo. Eso es genial, yo asentí con la cabeza ligeramente. Ashmal. Una luz fría en los ojos de oro que querían destruir a los enemigos. Por fin terminó la carga. La segunda ronda se había iniciado ninguna seriedad. Era demasiado tarde para el momento en que los demonios se dieron cuenta de algo extraño. Había menos de 5000 criaturas restantes y muchos fueron de grado avanzado. Las disputas entre los 12 demonios se detuvieron. Ashmal que terminó la carga era de gran alcance. Un sentimiento mucho más fuerte que la primera vez que la vi. Hubo un acuerdo tácito entre los demonios para una tregua. Pero fue demasiado tarde. Hasta ahora, solo lo vieron como una manera de hacer puntos. La caza de los ángeles fue la mejor manera de ganar un gran número. Si fueran demasiado débil, choque. Los demonios aquí ya sabían que en cierta medida. Ellos entraron en pánico y temblaron cuando el ataque se dirigió hacia ellos. Marquis de Yat y Anastasia también eran conscientes de ello. Ambos tenían un número similar de criaturas y maldecían entre sí. Habían sido desviadas de darse cuenta de que Ashmal era lo más importante. Bastardo. Perra. Los dos estaban en una condición miserable como maldecían. Sus cuerpos enteros estaban cubiertos de heridas. Ojos locos fríos. El pelo suelto que era una reminiscencia de un loco. De todos modos, la división entre ellos se había detenido. Todos los demonios tenían un pensamiento común. Esto no va a arrastrar mucho más tiempo, el juego termina cuando el sol está todavía. Una batalla a corto plazo. No era bueno para arrastrar el tiempo de espera más largo. Un choque de poder. A medida que el sol se elevaba, el momento decisivo en la batalla se acercaba. Capítulo 87. Maestro estúpido. Maestro es un idiota. Yin piso 15 de la mazmorra. Yi estaba sentada, llorando. Después de haber sido privada de todos los derechos, Yi solo se le permitió permanecer en un solo lugar. Se utilizó su poder para cuidar el árbol de origen. Yi estaba de mal humor en este lugar. Ella quería ir al jardín original que se crea con las abejas. Pero las circunstancias significaba que tenía miedo a mover sus pies. Las abejas no pueden morir. Yi ya ha tenido buen cuidado de ellos durante todo este tiempo. Darles bocadillos. No va a ser un montón de molestias. Yi estaba de rodillas y rezando con las manos unidas entre sí. Ayuda a que las abejas vivan. Ella pidió, pero en el fondo de su corazón, ella sentía tristeza porque había ganado el desagrado del Dungeon Master. Odiaba eso más de la muerte de las abejas. Por lo tanto Yi no se movió durante su castigo. Al final, todo lo que Yi podía hacer era rezar. Árbol Nim. Árbol de origen. Por favor, tenga mucho cuidado de las abejas de Yi. Ella abrió los ojos y miró el árbol de origen. Grande. El brote ya había crecido hasta 5 metros. Esta fue la primera vez que ella había visto algo tan raro como el árbol de origen. Sin embargo, la vitalidad en que era más de lo que podía imaginar. Este árbol puede alcanzar fácilmente el deseo de Yi. De hecho, sabía que estaba agarrando a un clavo ardiendo. Por cierto, lo que hizo árbol de Nim comer para llegar a ser tan alto. Yi parpadeó y se preguntó. Yi había visto el árbol de origen duplicar su tamaño en un solo día. Elogió el crecimiento alarmante. Naturalmente, no había una respuesta. Yi infló sus mejillas con mal humor. Y cerró los ojos de nuevo a orar. Cheol Budok. En ese momento, cayendo se escuchó un sonido de algo. Yi fue privado de todos los derechos del corazón de la mazmorra para que no pudiera saber si alguien había entrado. Yi volteó la cabeza y miró a la fuente del sonido. ¿Qué? ¿Ángel? Un ángel con un ala cortada estaba boca abajo en el suelo. El cuerpo era una ruina tal que incluso Yi frunció el ceño. Un ángel no debería estar aquí, pero la terrible aparición causó Yi para presionar suavemente contra los dos lados del templo. Yi se privó temporalmente de todos los derechos por lo que ni siquiera sabía que el ataque de los ángeles había comenzado. La información de un ataque enemigo nunca llegó a ella. Ella no tiene ninguna libertad de acción.
Yi solo podía mover de aquí a la planta superior. Así que era ignorante acerca de la situación. Un ángel había aparecido de repente en el piso 15, así que era natural para ella entrar en pánico. La definición de una hada buena o mala era ambigua. Había una delgada línea entre el bien y el mal. Ángel, demonio, o humano era todo lo mismo para un hada. Por supuesto, eran conscientes de que estaban subordinados a un demonio. Así que era difícil. ¿Por qué un ángel apareció aquí? Por lo general, la inteligencia haría que se dan cuenta de que el ángel era un enemigo. Pero Yi tenía completamente diferentes pensamientos. Ah. Árbol Nim me lo envió. Yi volvió a mirar el árbol de origen. Yi estaba convencido de que esta era la respuesta a su orden para cuidar de las abejas. Pero árbol de origen Nim. Yi no piensa que es bueno cuando se mira en el estado del ángel. ¿Puede realmente cuidar de las abejas? El ángel estaba en un estado grave. Justo antes de la muerte. No parecía como si pudiera hacerse cargo de nada. Yi puso sus manos en ambos lados del templo y tarareó. En este momento Yi ni siquiera puede comprar una poción. Maestro ha privado Yi de todos los derechos. No puedo hacer nada para tratar el ángel. Suspiró con lástima. Yi miró a su alrededor para ver si había algún otro ángeles errantes cerca. Al mismo tiempo, los ojos del ángel se abrieron. Origen convocado Eok. Aish, me sorprende. Yi a toda prisa se retiró un paso de la sorpresa. ¿Qué? Si estás vivo, entonces debería decir eso. ¿Se quiere sorprender Yi? El ángel estaba gravemente herido, pero todavía Yi habló con sarcasmo. Si ella cree o no, el ángel morir siguió hablando hasta el final. Una enorme urdimbre Eok. La causalidad y la destrucción. Decisión enviarnos al mundo de los demonios. Alguien intervino. Código cambió la fuente de la convocatoria. Era esto, por favor. ¿Qué está diciendo? Yi parpadeó. Ella no tenía ninguna manera de saber lo que el ángel estaba hablando. La fuente de la convocatoria. Hadas eran simples. No eran deliberadamente insolente. Pero el ángel falleció después de decir esas palabras crípticas. Yi quedó mirando el árbol de origen y le dio una retroalimentación honesta. Árbol Nim. Árbol de origen. Creo que me ha enviado un ángel roto. Era por la tarde. La guerra terminó aburrido de desgaste y el combate a gran escala comenzó. El olor de los cadáveres ardientes llenó la montaña. La destrucción del terreno circundante ya era absurdo. Se le ocurrió más de unos pocos kilómetros. Y hoy los demonios estaban matando lentamente de los ángeles. Había una gran cantidad de criaturas avanzadas. Vamos a movernos hacia atrás. Tenga cuidado de no involucrarse. Yo sabía que hoy iba a ser una batalla a corto plazo. Leí y me preguntó. ¿Es de noche así que no deberíamos ayudar? Se había dado cuenta ayer que los ángeles fueron debilitados por la noche. Este fue el momento en que los ángeles más ayuda necesitan. Pero mi decisión era firme. No estamos en un estado para ayudarlos a ellos en este momento. A pesar de que les da esperanza y fuerza, los despiertos estaban en sus límites. Los despiertos habían sido tensos durante 2 días. Se habían visto obligados a luchar por 2 días por lo que la fatiga oculta explotaría. Lee también conocía este hecho. Lee se mordió los labios secos antes de retroceder. Había poco más de 100 personas restantes. Y empezaron a escapar del centro del campo de batalla. Los demonios y criaturas no mostraron interés en el despierto. Estaban ocupados centrándose en Ashmal. Me aparté del centro y esperé. Los demonios estaban empezando a debilitarse. Ashmal estaba disminuyendo. Habían estado luchando durante unas horas. Hubo gritos mientras luchaban desesperadamente. Mientras tanto, yo mentalmente conectado a M1 y M2 y les di una orden. M1, M2. Estampida, una habilidad que aumentan drásticamente las capacidades físicas mientras que disminuye el tiempo de vida. Estampida, T. Una luz roja quemada en los ojos de la pausa M1 y M2. Yo sabía que la debilidad de Ashmal. Ella se define por su naturaleza altamente persistente. Bueno estaba en un lado de la línea y el mal en el otro. Esta naturaleza se revela en mi vida anterior. Significaba que la naturaleza Ashmal seguirá luchando contra los demonios, incluso si se llevó a la muerte. Si ella no tenía una naturaleza como esta, entonces la guerra contra los demonios tendría una duración de 2 años más. Esto significaba se olvidó de todo fuera del enemigo. Había plantado la idea de que M1 y M2 solamente se quedarían en las paredes exteriores de la mazmorra. Después Ashmal y los ángeles se taparon los ataques, M1 y M2 no se habían movido. Ashmal sería capaz de hacer frente si dicha presencia se movió de forma inesperada. ¿Qué caerá?
Por ella. El ángel está cansado y esta noche va a obtener su cabeza. Ashmal cayó un poco. La luz de la fuente de santo en sus alas fueron disminuyendo. No podía volar fácilmente en el cielo. Ella se resistió, pero fue solo una cuestión de tiempo. Los demonios tenían sonrisas en sus rostros excitados. 5,000,000 PT. Sería hacerles el soporte superior a los demás. Si no pescaron un ángel, entonces el demonio iba a renacer como una potencia en su facción. Aún así, no fue fácil. Ashmal era el maestro de los ángeles y su nivel de agotamiento era diferente de los ángeles comunes. Ella voló muy bajo y pondría un último esfuerzo contra los demonios y criaturas. Perra molesta. Los demonios hacen clic en sus lenguas a su persistencia. Todavía no había caído por completo. Ashmal sabía que sería más peligroso si cayó al suelo. Había todo tipo de criaturas que esperan en el suelo para ella. Sin embargo, solo había un solo lugar. Un reducido espacio lejos de las criaturas. El lugar de los despiertos. Los ojos de Ashmal estaban en conflicto, mientras trataba de tomar una decisión. La causa de que era yo. Maestro del rayo Dios. Tal vez yo era un demonio. Podría haber notado. No había ninguna razón para ella no para ayudar a los seres humanos despierto. Ella les podría dar bendiciones o recuperación. Ella no hizo tal cosa, así que solo había una esquina izquierda. Ven, saludarme antes de enfrentar la muerte. Ahora Ashmal se sitúa en el cruce de la elección. Las 6 alas. Contenían una gran cantidad de poder sagrado y le permitió volar. Si Ashmal conservó el poder por la lucha en el suelo, entonces se podría provocar la caída más enemigos. Pero no podía bajar al suelo si yo era un demonio. Fue confuso. Un demonio que utilizan ataques relámpago de adoptar el aspecto de un ser humano para ayudarles. Estaba más allá de las expectativas. Ashmal no podía determinar lo que era. Ashmal había estado en el aire cuando por primera vez se fijó en mí. Pero ella aún no se había dado cuenta. Ashmal se dirigió hacia mí y me sonrió en silencio. Capitán Nim. El ángel viene aquí. Yo Eunice tembló y se hizo un alboroto. Edward, que estaba pegado como una goma detrás de ella, también se sorprendió. No, era toda la despierto que sobrevivieron. Ah. Ashmal estaba casi en el suelo cuando fue alcanzada por una enorme bola de fuego. Eunice suspiró con lástima. Un ataque repentino. Ashmal tambaleó y cayó. Di un salto en el aire. Y atrapé a Ashmal mientras caía. Un segundo era una cantidad muy corto de tiempo. Ojos de oro de Ashmal se volvieron hacia mí. Sus ojos estaban preguntando: ¿eres amigo o enemigo? Pero yo solo respondí con una sonrisa superficial. Y los ojos duros de Ashmal se relajaron un poco. Capitán Nim. Por favor, tenga cuidado. Fue en ese momento. Gritó Eunice. Chuak. Chualruk. M1 y M2 fueron en estampida a través de las criaturas y se acercaban rápidamente. Cuando los compré en la subasta Mundo y sus demonios, que eran solo 2 placas de hierro cuadrado. Los demonios no sabían de la existencia de estas 2 criaturas. Las capacidades físicas eran comparables a una criatura de clase alta. Ninguna de las criaturas aquí eran sus oponentes después de que se utilizan estampida. Ashmal fue también en una pérdida. M1 y M2 se habían quedado en las paredes exteriores de la mazmorra, por lo que no se esperaba que iban a aparecer aquí. Esa confusión se presentó en el peor momento. Los 2 golems que llevan armadura de plata levantaron sus espadas bastardas. Puñalada Puok. Ah. Capítulo 88. Extractores de Ashmal. También me apuñaló. Mi abdomen estaba manchada de sangre, pero no me importó en absoluto. Cortar seguido de M1 y M2 de corte de las alas de Ashmal. Alas de un ángel eran su fuente de fortaleza. Y la defensa. Ashmal era un maestro de ángeles y su fuerza era muy diferente. Sus alas eran capaces de soportar todo tipo de ataques. Pero hubo una avalancha de ataques de la M1 y M2 en estampida. 6 alas. Un total de 3 pares de alas fueron cortadas a la vez. Ashmal perdió el conocimiento en los brazos de la conmoción. Kuyeok. La sangre se derramaba hacia abajo. Era un juego ejecuté para ocultar, pero no me sentía tan bien. Capitán Nim. Eunice, Lee y los otros miembros del grupo se dirigieron hacia mí. Levanté la mano y los contuvo. Deja el campo de batalla. Los ángeles pronto serán exterminados. No sé qué dirección irán las criaturas. Retirarse y prepararse para los ataques. No había una gran cantidad de criaturas restantes. Alrededor de 3000. M1, M2 y las criaturas de mi calabozo eran una amenaza, pero no había ninguna garantía de que los demonios saldrían.
Era fácil ver lo que sucedería después de que el resto de los ángeles fueron cazados. Los demonios hambrientos ordenarían sus criaturas, haciendo estragos en la zona de los alrededores. Se necesitaban preparativos. Corea del Sur ya se encontraba en una condición miserable. Ellos se perderían contra una afluencia de criaturas extranjeras. Habría un gran número de muertes, incluso si he enviado Krasla. Sería una batalla cuesta arriba para bloquearlos. Fracaso. Ashmal se tiró al suelo. Muchos demonios y criaturas destinadas desesperadamente el Ashmal caído, pero M1 y M2 fácilmente bloqueados. Y el Lich acercó y colocó a Ashmal y yo en el hombro. ¿Dónde está tomando el capitán Nim? El fuego ardía en los ojos de Yo Eun-hye mientras corría hacia adelante con su espada relámpago. Sin embargo, el Lich fue muy alta entre las criaturas avanzadas. No importa lo fuerte que era Yo Eun-hye, que no era un partido en este momento. Peor. El Lich golpeado Yo Eun-hye ligeramente en el estómago con su personal y se desplomó. Edward se movió apresuradamente y agarró Yo Eun-hye. Edward. Suéltame. No podemos dejarlos salir con el capitán Nim. Yo Eun-hye se torció su cuerpo como un potro salvaje. Sin embargo, Lee Hye y los demás miembros de la tripulación la habían obligado con su espalda. Esta fue la última oportunidad para que puedan escapar. Si no se iban de ahora, todos ellos serían aniquilados. Fue muy desafortunado, pero era necesario hacer juicios sensatos. El líder ángel femenino le habían arrancado sus alas. Se confirmó la derrota de los ángeles. Ahora lo único que queda es preparar para la secuela rápidamente. Yo Eun-hye no era débil, pero no había nada que pudiera hacer por sí solo. Al final, los despiertos se retiraron rápidamente. El Lich mueve en la dirección de la mazmorra. Estúpido Lich. Dame a Ashmal a mí. Bastardo resbaladiza. No se atreva a arrebatar nuestra presa en el último minuto. Los demonios no solo estaban en silencio observando. Los golems avanzados apoyaron la Lich. Mientras tanto, dijo que el Lich. El resto ángeles cuidar de ellos. Nuestra Dungeon Master solo quiere a Ashmal. Al principio, parecía que la voz era ronca debido a los gritos. La voz desgarrada del Lich entró en los oídos de los demonios. El Lich se hizo más poderosa en un lugar lleno de cadáveres. Cuan. Hizo un gesto con el personal y utiliza la habilidad de flagración de cadáver. El suelo se sacudió. Caza todos los ángeles, no se pierdan. Nuestra Dungeon Master no agradable con demonios delante de su mazmorra. Deya llegó a cabo con un grito. No sé quién es el amo de la mazmorra aquí, pero acaba de cometer un gran error. El gran duque Pandemonium nunca va a tolerar esto. Si Ku libraran una guerra total, nosotros no vamos a estar quietos. Pero yo no lo recomiendo, un poderoso misterio y lo desconocido. Los demonios no podían moverse hasta que habían investigado el Dungeon Master de Corea del Sur. Sí, no sería bueno si se inició una guerra entre facciones. Se acaba de beneficiar a los otros dos grandes duques. Ni siquiera había sido 3 años. Los grandes duques no podían moverse con facilidad a menos que les daría una ventaja evidente. Este chico. El cuerpo de Marqués de Yad tembló. Había tenido éxito en la caza de un ángel virtudes y ganado 1.000.000 de puntos. Sin embargo, él no quiere perder el gran pez que estaba justo delante de él. Quería matar a Ashmal tan pronto como sea posible solo para su presa que se tiró de distancia. Resistencia de Ashmal y poder sagrado se redujo, pero el momento más importante fue el último golpe. Un error de cálculo. El Lich empezó a moverse. El golem lo acompañó y que logró entrar en la mazmorra. Vertí una poción en mi herida inmediatamente después de entrar en la mazmorra. Las burbujas de aire se produjo rápidamente alrededor de la herida. Estaba mareada por un momento de la pérdida de sangre antes de que el corazón del infierno Monarch volvió a llenar. Molesto TSK. Hice clic en mi lengua. Este había sido el mejor método para entrar en la mazmorra sin ningún tipo de sospechas. El calabozo sería supervisado por los demonios por un tiempo. Necesitaba un método natural para entrar aquí. Felicidades por el éxito del regreso. Drisley estaba esperando de rodillas. Le sonreí y dije. Drisley. Su contribución fue grande. Mientras yo estaba fuera, Drisley había bloqueado los ángeles dentro de la mazmorra. Ella fue muy exitosa. De los 1500 criaturas, 600-700 fueron aún permanecen. Eso fue suficiente para tener una influencia sobre los demonios. Si no fuera por eso, no podrían haber sido un poco más conflictos. No mi Dungeon Master. Yo perdí un ángel. Ya confirmé que murió frente al árbol de origen en el piso 15, pero todavía es mi culpa. Drisley era honesta. Esta honestidad era una ventaja.
Tenía que dar crédito a Drisley por decirme la verdad sin tratar de ocultarlo. Debido a la ceremonia, Drisley me consideraba como un compañero del alma. Ella me dijo de buen grado sus pecados primero. Negué con la cabeza. Se perdió una persona, pero no tiene sentido si muere antes de llegar a la planta superior. Más bien quiero darle una recompensa. Entonces, ¿cuál es tu deseo? La expresión de Drisley de repente se puso serio. La abrió con cuidado la boca. Mi Dungeon Master. ¿Podría aumentar el número de elfos oscuros? Me hubiera gustado Drisley para pedir algo para sí misma, pero era difícil debido a su naturaleza. El número de elfos oscuros. Me toqué la mandíbula. Sus números sin duda se habían reducido debido a varias batallas. Ahora solo había 30 restantes elfos oscuros. Necesitaba aumentar ese número para cuidar el árbol de origen. Voy a comprar 150 elfos oscuros sanos. No se necesitan tantos. Drisley entró en pánico. Ella lo negó a toda prisa. Ella pensó que la adición de 150 elfos oscuros solo para ella era demasiado. Pero necesitaba compensar los esfuerzos de Drisley. Solo pensar en esto como una recompensa por todo hasta ahora. Aparte de las contribuciones, que han hecho algunas buenas recomendaciones. Yo te pienso compensar plenamente. Nunca habría dicho esas cosas en mi vida anterior. Pero las cosas son diferentes ahora. Me di cuenta de que había un límite en las cosas que podría hacer solo y que debería dar generosas recompensas. Entonces Drisley contempla por un momento antes de recomendar varias criaturas. Ella juzga objetivamente y contó los detalles acerca de su contribución. Ellos serían recompensados también. Gracias a eso, para la compensación no se necesitó tanto tiempo. Defender a fondo la entrada y ver los movimientos de los demonios. Le informará si hay algún comportamiento inusual. Giré mi cuerpo y me alejé. El Lich con Ashmal sobre sus hombros me siguió. Niño. La luz está en todas partes. Y usted ha de guiar la luz. Nunca ha de ser corrompido por la oscuridad. Su función es limpiar la oscuridad y concebir la luz. Los ángeles nacieron de huevos. Después de que Ashmal rompió el huevo, el Rey Celestial le dijo que a ella. Jerarquía intermedia. Como la mayoría de los que están en los puestos más altos, un maestro de ángeles tendría una gran responsabilidad desde el nacimiento. Ellos sin descanso entrenaron sus habilidades. El poder santo era compartido, pero la forma en que lo usaron dependía de ellos. A veces los otros ángeles contaban historias muy dulces del mundo medio. Ella quería ver por sí misma un día, pero la realidad no fue fácil. A Ashmal se le dio misiones difíciles. Ángeles generales eran capaces y la mayoría de las misiones estaban relacionados con el mundo de los demonios. Un lugar donde era imposible sentir sueños, esperanzas y otros dulces sentimientos. Ella viajó a través de la puerta dimensional al mundo de los demonios varias veces. Y cada vez que regresó, se sentía como algo importante había sido gastado en ella. Los demonios eran enemigos y el mundo de los demonios un lugar que tenía que someter. Ashmal tuvo grandes actuaciones como un maestro de ángeles. La causalidad multidimensional fue destruida. Pero la destrucción masiva es del mundo de los demonios. Ve a llevar a los ángeles para investigar. Después de recibir órdenes del Rey Celestial, Ashmal se dirigió a la puerta dimensional con las tropas. Pero algo pasó y el código fue cambiado a un lugar desconocido. No era el mundo de los demonios. No se veía como el mundo medio. Una dimensión completamente diferente. Pero lo que es esta enorme fuente de poder mágico que puedo sentir cerca. Ella estaba en una pérdida por primera vez en su vida. El lugar se sentía a la vez reconfortante y lo impuro. Necesitaba estar más cerca de lo confirme. El trabajo de un demonio. Ella comenzó a destruir la mazmorra. Pero la barrera alrededor de la pared exterior era difícil. No fue fácil romper a pesar del poder sagrado de un ser, un maestro de ángeles y varios cientos de ángeles. Ella se hizo aún más curioso acerca de la identidad de este lugar. Sin embargo, ella no podía destruir la mazmorra. Un número de demonios y criaturas habían aparecido. Los demonios estaban haciendo algo aquí. No podía aprender nada más. Ella intuitivamente sentía que no iba a ser fácil, pero Ashmal movió. Ella mató a tiros. Durante 2 días, se dio muerte a miles de criaturas. Y ella había caído en los brazos de alguien después de que se agota su poder divino, sus alas perdidas. Ah. Se levantó de un salto. El sudor fluyó hacia abajo. ¿Fue una pesadilla? Se tocó la espalda. Nada, las alas no hay ninguna. No era un sueño. La terrible realidad. Sus alas eran la fuente de su poder sagrado. La pérdida significaba que podría tomar décadas para recuperarse.
La herida del arma blanca, la espada, fue un ataque ordenado y alguien había cuidado de ella. No podía organizar fácilmente sus pensamientos. Era obvio que había perdido el conocimiento del impacto de perder sus alas. No tiene sentido que sobrevivió a los demonios y criaturas. Una vez que la carne sea destruida, su alma entrará en el ciclo de la reencarnación. ¿Este lugar? Se limpió el sudor y miró a su alrededor. Una cama mullida. Una brisa fresca. Un lugar extraño, como un túnel subterráneo. Un hombre sentado en una silla de madera y la lectura de un libro. El hombre cerró el libro y se rió con frialdad. ¿Hay que llamarnos a cada uno de nosotros como conocidos ahora? De todos modos, es agradable verte de nuevo. La expresión de Ashmal se desconcertó. En la actualidad no llevaba una máscara, pero podía identificarlo desde el aroma distintivo del poder mágico. Pero no pudo abrir fácilmente su boca. Supuse que la razón por lo que me encogí de hombros. ¿No puedes utilizar la comunicación de los ángeles, si no tienes sus alas? Las alas de los ángeles no eran solo para poder sagrado. Los ángeles podrían utilizarlo para adivinar su voluntad y no necesita hablar de diálogo importante. Un tipo de telepatía. Ashmal pierde sus alas y no podría utilizarlo. Tu identidad. Capítulo 89. Ashmal se da cuenta de su error y dijo en voz baja. No había señales de pánico. Un maestro de los ángeles no entraría en pánico a algo como esto. Un tono dulce. La voz de un ángel fue suficiente para ser comparado como una hermosa sirena. Una criatura que utiliza el canto para atraer a los marineros. Pero valió la pena comparar a una sirena. En particular, la voz clara y fría de Ashmal hizo que los oídos para centrarse de forma natural en él. Había rumores de que algunos demonios de alto rango pueden cortar las alas de los ángeles y mantenerlos en jaulas en el mundo de los demonios. Después de eliminar su orgullo, harían que los ángeles cantaran todo el día. Ellos tenían una esperanza de vida muy acortada y solo duró un año. Me pareció que era solo un hobby para los nobles, pero finalmente lo entiende después de escuchar la voz de Ashmal. ¿Qué pasa con ella? Es un poder mágico muy desagradable. Esta es probablemente una gran mazmorra. ¿Eres un demonio? Una enemistad fuerte. Ella había sido dudosa cuando estaba con los despierto, pero la mazmorra la convencí de que era un demonio. ¿Podrías decirlo? El ceño fruncido de Ashmal profundizó. No importa. ¿Qué quieres hacer? Me engaño y corto todas mis alas. No sé la razón de tal juego. Un poco sorprendido. Me había mezclado entre los despierto. Atacar a los demonios y pretendiendo ayudar a los ángeles. M1 y M2 se movieron rápidamente en el momento oportuno. Una operación que resultó bien. Tengo varias ansiedades. No estaba seguro de que Ashmal se convenció de que era un ser humano y si los despiertos o si los demonios dejarían a Ashmal entrar en el calabozo. Mi respuesta fue descartada inmediatamente después de que lo pensé. Mi naturaleza era así en el primer lugar. Ashmal. Es simple. No soy un demonio normal, que apareció en este planeta. No era una pregunta difícil, así que le di una respuesta de luz. Las preguntas de Ashmal solo aumentaron. ¿Usted no es un demonio normal? ¿Tienes preguntas? Pero no es justo si yo soy el único que responde. ¿Qué hay de alternamos entre las preguntas que piden? No me comprometo con los demonios. Hice clic en mi lengua. De hecho, un ángel es terco. Era la forma en que se planteó. Fue lo mismo para la mayoría de los demonios. Nací débil en el campo de batalla. Pero había algo de hostilidad hacia nuestros enemigos naturales. Creo que la persuasión es inútil. Miré hacia abajo en el libro en la mano. El libro contenía información valiosa sobre cómo convencer al oponente. Era un área débil para mí. El problema era que Ashmal no fue un rival fácil de persuadir. Ella lo negaría todo lo que probé. Ashmal. A partir de aquí, usted no tendrá un lugar. ¿No es así? Ashmal no confirmó ni negó. Ella viajó a través de la puerta dimensional y apareció en un lugar diferente del mundo de los demonios. Que al principio estaba desconcertado, pero percibió poder mágico impuro de la mazmorra y la había atacado. Y ahora Ashmal estaba en medio de esa impureza. La razón por la que los demonios están aquí, ¿sabes? Podría suponer basada en la experiencia pasada. Pero fue más cercano a una certeza que una conjetura. El diablo había hecho la tierra una arena para una invasión a gran escala. Esta era una oportunidad de oro para que los ángeles se encargan de los 4 grandes duques de forma simultánea. Pero no lo hicieron. Solo un grupo de exploradores fueron enviados. El calendario se adelantó, pero Ashmal seguía siendo un explorador. Era probable conscientes de toda esta información. Ashmal no pudo responder a mis palabras burlonas. Está bien. Usted no sabe nada.
Usted existe únicamente para ser sacrificado por los altos mandos. Y ni siquiera se podía hacer eso correctamente. Es verdaderamente risible. Sofistería no es un sofisma, es la verdad. Usted habría visto cuando apareció por primera vez a través de la puerta dimensional. Estructuras altas y sólidas que incluso los enanos no pueden imitar. Este no es el mundo medio, el mundo de los demonios o al cielo. Este lugar una dimensión completamente diferente. Y que habría visto otra cosa. Los numerosos demonios y criaturas se reunieron en otra dimensión. Interferir en otras dimensiones es un tabú. Los cielos castigar a los malos reunidos. Grupo de gente mala. Entonces Ashmal. Te voy a decir una verdad. Los demonios quieren destruir a los seres humanos y el planeta. Ariel, Upa, Pandemón y Uniocuyos. Todos los grandes duques del mundo de los demonios y sus facciones han viajado hasta aquí. Y yo soy la única esperanza de que los seres humanos no perezcan. Más bien, estoy ayudando a los humanos a enfrentarse con los demonios. La posibilidad de regresar al cielo Ashmal era cercana a cero. Fue fácil que le diga esto. Así que usted no es un demonio normal. A diferencia de otros demonios. Verdaderamente divertido. Un demonio es un demonio. ¿Cuál es la definición de un demonio? Poder mágico desagradable. Una oscura existencia. Dichas existencias se llaman demonios. Jaja. Los demonios son ciertamente acostumbrados a la oscuridad. Pero Ashmal. Si informa sobre las características a continuación, en este momento, usted no es un ángel. Al menos nunca he oído hablar de un ángel que perdió sus alas. No se pierden. Se extrajeron. Entonces ¿crees que eres igual a los demás? Al no tener alas significa que usted no tiene acceso a la magia sagrada y solo eres un poco más fuertes que los humanos. No, usted es igual que un ser humano. Usted está pasando por alto la verdad. ¿No es lo que desea es mostrar que usted me tiene? Yo sé que los demonios consideran un hobby. Matar. Yo sentía un compromiso firme. Mis cejas se fruncieron. Una vez más, este método no me conviene. No me encaja en absoluto. Hablé sin rodeos. Únete a mí, ya lo he dicho. Yo no hago pactos con los demonios. Pronto se dará cuenta de los beneficios de salir de los cielos. Dije tras un suspiro. Todos los grandes duques del mundo de los demonios están aquí reunidos. Y estoy tratando de probar mi existencia de una forma completamente diferente a ellos. Esto significa ir en contra de ellos. En caso de que realmente sea hostil a mí si desea beneficiarse de los cielos. ¿Estás diciendo que el ayudar a un demonio es una buena cosa? Todos los grandes duques y sus ayudantes se reunieron en esta dimensión. Va a hacer una contribución significativa si barre a todos estos demonios. Los ojos de Ashmal se volvieron hacia mí. Ella reflexionó sobre la razón por la cual los grandes duques fueron reunidos aquí. Era cierto que su misión era deshacerse de los demonios en este planeta. En primer lugar, ¿por qué los grandes duques están reunidos aquí? ¿Cuál es la razón por la que quieren matar a los demonios en esta dimensión? El asiento del diablo ha estado vacante durante mucho tiempo. Es el momento de llenar ese asiento. Las condiciones son muy simples. Destruir la mayor cantidad de seres humanos y territorio. El asiento del diablo. Dios le había dicho una historia sobre la muerte de Bringer. Pero ella no lo creía. Se podría pensar que esto es una broma o que yo estoy desesperada. En el mundo de los demonios, no ha habido una guerra sobre el asiento del diablo durante demasiado tiempo. Es necesario llegar a una conclusión. Me quedé mirando a los ojos de Ashmal. Ojos dorados. Hubo algunas olas que se producen en el lago en calma. Poco a poco yo abrí la boca. Ashmal. Estoy caminando solo. No estoy afiliado con cualquiera de las facciones de los grandes duques. Ni siquiera tengo ideas de asociarme con ellos. Porque fortalezco mi mirada. Agarré mis puños con fuerza. Tengo que matar a los demonios. Soy un cazador que va a matar a todos los demonios en este planeta. Así que voy a subir a la posición de diablo. Sonreí y dije. Esta es una oportunidad que le ha asignado. Después de que todos los demonios sean asesinadas, usted tiene la oportunidad única para detenerme de ser el diablo. Te daré algo de tiempo para tomar una decisión. Te daré algo de tiempo para observar la situación y determinar la veracidad de mis palabras. Espero que piense cuidadosamente. Di media vuelta y salí de la habitación. Ashmal no tiene ningún limitaciones y podría actuar libremente en el calabozo. De todos modos, había perdido todas sus alas. Tenía el poder de las criaturas avanzadas para que ella no era una gran amenaza. Incluso un naga podría eliminar a Ashmal y luego obtendría 5 millones de puntos. Pero lo que esperaba conseguir algunos logros si podía manejar a su yo corrupto.
No hay otros demonios puedan hacerlo. Nadie había conseguido nunca un ángel corrupto. Lo mismo ocurrió en mi vida anterior. Era un mito. Mi corazón dio un salto rápido. Quería probar la corrupción de un ángel. Pero fracasó. Si tengo éxito, yo podrían obtener beneficios durante mucho tiempo. Y usé mis propios métodos. Ashmal necesitaba tiempo para convencerse. Puedo oír más historias. Esta invasión fue antes de lo previsto. Podría ser capaz de escuchar un poco de lo que estaba ocurriendo. Podría usarla si había otra invasión de los cielos en el futuro. Me gustaría ser capaz de preparar o conocer el poder de los cielos. Por lo menos, ella era un maestro de ángeles y familiar con otros ángeles. Habría muchos beneficios si lograba corromperla. Me toqué la mandíbula. Después de un ángel pasó por la puerta dimensional, que no pueden regresar a los cielos antes de matar a todos los demonios. Identifiqué esto de mi vida anterior. Los ángeles que ocuparon mazmorras podrían crear una zona sagrada que les permitió resistir los demonios. Pero no hubo ángeles que regresaron al cielo. Esta información se adquirió a través de una gran cantidad de esfuerzo. En mi vida anterior, yo era terco incluso de cara a la muerte. También había una posibilidad de que Ashmal elegiría morir. Pero eso no sería más que una muerte inútil. No iba a lograr nada. Si ella no se aferró a su terquedad, entonces ella me seguiría. Mientras tanto, Ashmal exploraría mi mazmorra y sentir curiosidad por el árbol de origen. Por supuesto, ella no respondió inmediatamente. En cambio, se le preguntó sobre la salida de la mazmorra. Ella quería saber lo que estaba pasando fuera y ver la verdad de mis palabras. No era una propuesta fácil. Los demonios todavía mantenían un ojo en el calabozo. No sería fácil engañar y pasar por ellos. Pero ese problema se resolvió sorprendentemente fácil. Puedo salir a través de la prisión del Japón. Está bien. Podríamos pasar a la prisión del Japón. He utilizado algunos elementos mágicos disfraz y la hizo acompañado de Krasla. Un viaje alrededor del mundo ha comenzado. No podía dar un montón de tiempo, así que estaban a volver dentro de una semana. Y Ashmal regresó exactamente una semana después. Ashmal tenía una expresión muy confusa en su rostro. Su rostro no había cambiado mucho, pero se agitaron sus ojos. Era pequeña, pero había un impacto. Comprobó otras mazmorras y fue testigo de la fuerte presencia de los demonios que las dirigen. Además, vio que el mundo está siendo destruido. No era demasiado tarde. Dejándola sola sería una negligencia en el cumplimiento de sus deberes. No podía aceptar su muerte. Ella era terca, pero aún un ángel. Su misión era la de traer de vuelta la luz a un mundo sumergido en la oscuridad. Ashmal me miró por un largo tiempo antes de abrir la boca. Nunca seguir un demonio. Voy a destruir a todos los demonios. No se olvide que también figura en la frase citada. Psik. Me empecé a reír. Capítulo 90. Ashmal estaba preocupada. Estaba en medio de la confusión, la angustia y la especulación, por lo que su decisión se pospuso. Un extraño demonio le dijo que quería destruir a los otros demonios con él. Todos los demonios, entre ellos los grandes duques, habían viajado hasta aquí desde el mundo de los demonios. Ella pensó que era una mentira. Ella era una maestra de ángeles. Cualquier información sobre el mundo de los demonios se obtendría rápidamente por ella. Ella tenía que hacer todo lo posible para acabar con los grandes duques. Pero a pesar de no entender los detalles, tenía que averiguar por qué las mazmorras aparecieron. En primer lugar, necesito averiguar sobre este lugar. Estas mazmorras están en una dimensión diferente. Necesito aprender tanta información relevante como sea posible. Ashmal era consciente de la gravedad de la situación. Si las palabras del extraño demonio fueran ciertas, esto no fue una tarea sencilla. Era desagradable ser capturado por un demonio, pero ella no fue tratado como un rehén. Un extraño demonio. Fue llamado Randall Brixiel. Él le dio la libertad. Por lo menos, podía moverse libremente dentro de la mazmorra. Ella no sabía si era tonto, arrogante o tenía otras intenciones. Ashmal explorado activamente dentro de la mazmorra. La mazmorra parece que tiene un ecosistema. Ella trabajó desde el fondo de la cisterna. Las criaturas de bajo grado, un ecosistema se ha creado para ellos. Fue increíble. Las criaturas con una relación depredador fue descubierta. Los números se mantuvieron a un nivel constante y el ciclo de vida fue muy rápido. Hubo incluso criaturas que formaron aldeas. Ella encontró un asentamiento cerca de un lago donde se podían ver orcos se mueve hacia atrás y adelante. Los chamanes orcos sirvieron a sus dioses y sabían cómo usar las herramientas avanzadas. Debido a la naturaleza de la mazmorra, las diversas especies sabían cómo utilizar objetos.
Se reunieron las cosas por su cuenta para hacer mejoras. Los adultos cazan mientras que los niños aprendieron sus habilidades. Las madres que se quedan en el pueblo cuidan de sus crías, mientras que los sacerdotes toman las decisiones importantes. No eran solo los orcos. Incluso las especies sin sentido mostraron diferencias en sus acciones. Una escena increíble. Pero esto es una mazmorra. El centro de la oscuridad. Por supuesto, la civilización de ver que se está creando en un lugar como este fue notable. El calabozo era todavía un lugar lleno de las poderosas fuerzas de la oscuridad. Las criaturas fueron traídos aquí por varios magia negro y se perderían al instinto. Es imposible pensar en algo constructivo. Pero esta mazmorra era diferente. Había un poder mágico desagradable similar, pero no tuvo un impacto significativo en las criaturas. Más bien, parecía tener un buen impacto en el desarrollo de las criaturas. Ambiente apropiado, comida rica, la cadena alimentaria equilibrada entre las criaturas se estableció una armonía. Me preguntó si esto realmente se podría definir como una mazmorra. Era más como un ecosistema. Ashmal estaba confundida. Una comunidad de enanos. Criaturas feroces que guardan las zonas intermedias. Incluso si lo que estoy viendo es una mentira, se harán más fuerte con el tiempo. Esta fue la primera vez que había visto una mazmorra de tales activos. Por lo general, muchas mazmorras eran escasas. No tuvieron en cuenta las condiciones para hacer la vida en el primer lugar. Los animales lucharían duro para mantener sus vidas. Ese no fue el caso aquí. Una fuerza impulsora detrás de su crecimiento existía. Estos se acumulan con el tiempo en un poder que no podía ser ignorado. ¿El demonio Randall realmente formó un ecosistema como este? Se requiere un esfuerzo digno para la armonía, es difícil para una existencia como un demonio. Era extraño, no importa cómo lo pensaba. Ella no sabía si ha sido diseñado de esta manera desde el principio, pero no ha sido un largo tiempo desde que se formó la mazmorra. Había señales de una gestión constante. Interés tremendo. Tomó todo tipo de esfuerzo. Sin embargo, los demonios no eran una especie conocida por ser atentos. Al igual que sus palabras, él realmente no era un demonio normal. Una aura fuerte se puede sentir como cerca de la parte superior. Si es el corazón de la mazmorra y una Ashmal se movió. Ella no se perdería nada a su alrededor mientras subió a la mazmorra. Por último, llegó al piso 15 y fue testigo de un espectáculo increíble. Árbol de origen. Ella se sorprendió. Había un árbol del origen en el cielo. Fue llamado el primer árbol pasado y nadie podía manejarlo a excepción del Rey Celestial. Este era más pequeño y más débil, pero la energía hizo evidente que este era el árbol de origen. Una tumba estaba en la vecindad del árbol. No fue la aparición de desenterrado del suelo y una señal de madera que dice Ángel Nim. De repente alguien le cortó el paso. Detente. Mi Dungeon Master ha dado a mi jurisdicción sobre el árbol de origen. No voy a permitir el acceso al árbol de origen. Un elfo oscuro femenino, Srisley. Ashmal preguntó con manos temblorosas. ¿Quién ha enterrado el ángel de ahí? El hada de la mazmorra lo enterró. ¿Puedo ver el hada? En este momento ella no está aquí. Voy a transmitir un mensaje. Srisley estaba desconcertado. Y Ashmal estaba extrañamente emocionada. Todos los ángeles esperan ser enterrado bajo el árbol de origen. Podría haber una relación hostil, pero me gustaría transmitir mi agradecimiento. ¿Fue de esa manera? Srisley fue convencido por sus palabras. Sería una fuente de nutrientes para el árbol de origen. Srisley había estado preocupada acerca de qué hacer con los cuerpos de los ángeles, pero Ashmal le dio la solución. Le diré. Y voy a enterrar el resto de los ángeles aquí. ¿Es verdad? No es algo difícil. Rígida expresión de Srisley aflojó y ella sonrió. Srisley sabía lo que el Dungeon Master quería a Ashmal. Podía sumar algunos nutrientes y puntos con Ashmal, por lo que estaba matando dos pájaros de un tiro. Gracias. Ashmal dio un gran suspiro de alivio. Ashmal no era informal sobre todos los ángeles bajo su ser matado. Ese reconocimiento debe ser dirigida a mi Dungeon Master. Eso déjame pensar en ello. Su percepción acerca de los demonios no se rompe fácilmente. Sin embargo, solo decir que lo pensaría que iba a venir un largo camino. Se quedó mirando el árbol de origen durante mucho tiempo. No veo el espíritu del origen. ¿Es que aún no están listos? Solo sabía sobre el árbol de origen del Rey Celestial. Después de tomar fuera de él, Ashmal exploró el resto de la mazmorra. Había pisos vacíos, pero una vez más se miraron con sorpresa por el grifo de clase alta y gigantes. Por desgracia, no se le permitió estar cerca del corazón de la mazmorra. Este no es el único calabozo.
Ashmal deseaba salir de la mazmorra. Ella quería ver todo desde una perspectiva más amplia. No esperaba otra cosa, pero el demonio Randalf le permitió sorprendente salir de la cisterna. Krasla fue para supervisarla, pero que no le importaba. Y pasó una semana en la tierra. Ella montó los Pyrox y estaba cubierto por un elemento de sigilo, por lo que su velocidad era bastante rápido. Más bien, era mucho tiempo. Entró imprudentemente en las otras mazmorras. Ella podría haber perdido su poder santo, pero los otros calabozos estaban en un estado terrible. Ninguno de ellos tenía un ecosistema adecuado, como la prisión del Randalf. Los demonios no se preocupan por las especies y era imposible la cría para que funcione correctamente en el ambiente pobre. Solo las deformidades y criaturas fuertes sobrevivieron. También pudo ser testigo de demonios y criaturas que atacan los humanos. Una presencia muy fuerte. Se estimó que descubrió uno de los grandes duques. Este planeta será destruido. Tenía la boca seca. Las palabras de Randalf no eran falsas. Esto era en efecto un escenario para una competición. La voluntad de destruir se podía sentir. Estoy sola. He perdido mis alas. Sin ser atendidos en el cielo, no se restaurará mi poder santo. Sus puños apretados. ¿Acaso tengo que esperar y ver la destrucción? Ella no podía comunicarse con el cielo y no había forma de saber cuándo la puerta dimensional abriría de nuevo. Tal vez había una posibilidad de que la puerta dimensional nunca aparecería de nuevo. Alguien había intervenido y ha cambiado el código de la puerta dimensional. Nunca ser corrompido por la oscuridad. Su función es limpiar la oscuridad y concebir la luz. Ashmal recordó las palabras que escuchó cuando ella salió de su nuevo Rey Celestial. Ella nunca podría olvidar qué cálida voz y la información. Por favor, perdona mis pecados. Sin embargo, su misión era purificar la oscuridad y traer luz a esta dimensión. La única manera de recuperar la fuerza era ser corrompida. Si era capaz de retrasar la destrucción del mundo hasta que el soporte del cielo llegó, entonces sería un éxito. Estoy caminando solo. Un cazador que destruirá a todos los demonios. Ashmal tomó la decisión después de una semana. Ella lo usaría. La corrupción de un ángel era simple. Los ángeles tuvieron que negarse a sí mismos y se sumergen en la oscuridad. Por ejemplo, romper ciertas reglas de ángel. Es como pensaba. Miré firmemente como Ashmal frente a mí. Ashmal se movía lentamente frente a mí. Pensé seriamente en lo que estaba ocurriendo enfrente de mí. Ella reconoció que era diferente de otros demonios. Era obvio que pensaba mantener a los demonios bajo control. En el futuro, mi nombre será Ashmal. ¿Va a desechar el nombre que se les dio como un ángel? Está bien. Ashmal ya había tomado una decisión. Ella estaba cambiando, por lo que su actitud tenía que ser diferente o de lo contrario sufriría. De todos modos, cuando solucionaba un problema, un ángel que se negó a sí mismos podría convertirse en letargado. La disciplina es la forma más fácil de romper esta situación. Y el pecado más fuerte. La mezcla con los demonios. Que experimentarían un duro castigo. En lo personal, tuve muchas esperanzas. Pronto el todo Ashmal me pertenecería a mí. Bajo el sistema de mazmorra, que sería gobernado por mí. Ashmal no lo sabía, pero ella no sería capaz de hacerme daño. Ella se vería obligado a seguir las órdenes que he dado. Ashmal. Usted ha escogido la mejor y la peor parte. Yo le dijo con una leve sonrisa. Tómalo, logro imposible. El primer ángel se ha corrompido. 2.500.000 PT se pagará. Logro imposible. El maestro de ángeles Ashmal estará bajo la jurisdicción del demonio Randalf Brix y el 3.000.000 PT se pagará. Su puntuación logro ha superado los 10.000 puntos. Huevo de Pascua de segunda.